Una mujer que vive por su apariencia, una mujer inútil que usó su hermosa cara para apegarse al lujo de una casa ducal, una mujer extremadamente superficial. Así fue como el mundo juzgó a la amante del duque de Devon, Lovina Barrow, mientras se sentaba frente a la cama, cepillándose el cabello, se congeló al escucharlo. No muy lejos, 3 personas estaban chismeando sobre sus ropas y modales, todo lo que vestía parecía invaluable y hablaban mal de sus encantos. Se decía que coqueteaba con todos los hombres que veía y la llamaba amante sin vergüenza. Justo entonces, un caballero entró y dijo: Miss Barrow, su gracia está esperando en el carro. La conversación se interrumpió, y solo entonces los 3 se dieron cuenta de que ella había estado allí todo el tiempo. Dijo que se iría de inmediato, el carruaje rodó por la carretera y los 2 se sentaron en silencio. Giró la cabeza para mirar por la ventana y el duque le preguntó por qué parecía molesto otra vez. Lane de Devon dijo: ¿No obtuviste lo que querías? Acababa de decir que el espectáculo de ópera ese día fue maravilloso cuando levantó su barbilla y exigió saber por qué estaba enojado. Ahora tenía que observar su expresión antes de decir o hacer algo. Lovina se sentía maltratada, el ridículo de los demás todavía parecía flotar ante sus ojos, pero no tenía manera de decirle directamente. Solo dijo que estaba cansada y que había dejado que su estado de ánimo se alterara porque sabía que estaba equivocada, pero el duque no la perdonó, sino que optó por castigarla. Extendió su mano y le dijo que se quitara el guante. Ella se acercó a él, pero él se negó, diciéndole que usara su boca en su lugar. Lovina estaba asustada, su corazón latiendo. El duque pensó que ella no estaba dispuesta, avergonzada. Ella murmuró: no, lo haré. Al oír su respuesta, el duque sonrió. Rojo de vergüenza, Lovina se acercó y le ayudó a quitarse el guante. El duque no pudo resistirse a inclinarse, los 2 se besaron en el carro. Al día siguiente, una criada dijo que su esposa estaba de muy buen humor ayer, le envió flores e incluso zapatos, pero Lovina no estaba feliz. Sin embargo, la criada la envidió, pues un ordinario como ella podía pasar 3 meses sin comer ni beber y aún así no ahorrar lo suficiente para el billete de ópera más barato. La criada le preguntó cuál era su sueño. Su tío era un famoso novelista hasta que Remy continuó escribiendo incluso ahora. Su tío le había dicho una vez que si alguna vez se sentía cansada, podía volver en cualquier momento. Entonces la criada recordó que él era un escritor de terror. Dijeron que se mantenía encerrado en casa y cortó el contacto con el mundo exterior. Estaba curiosa de cómo se veía, puesto que era su tío. Probablemente era un hombre guapo de mediana edad, tal vez, Lovina no lo sabía. La última vez que se conocieron fue hace 3 años, cuando se fue con un corazón emocionado para convertirse en novelista. Si no se hubiera encontrado con el duque en ese tren en ese momento, desde el principio, nunca debería haber sido engañada por las dulces palabras de un amigo y haber venido a la capital con tanta determinación. Señorita Barrow, necesito hablar con usted. ¿Puedo entrar? Lovina le permitió entrar. Fue la señora Lud, la ama de la finca. Había venido tan temprano para decirle a Lovina que se mudaría a Lowood. La señora Lud respondió que el horario había sido trasladado. Lovina sospechaba que algo le había pasado al duque, y esta vez su gracia no iba a ir con ella. Se sorprendió al escuchar eso, pero no tenía derecho a preguntar sobre los asuntos del duque. La señora Lud dijo que instruiría a los sirvientes a comenzar a empacar mañana, y que Lovina probablemente podría irse al mediodía del día siguiente. Oh, y también hay una carta para ti. Parece ser de una editorial. Eso hizo feliz a Lovina, y la señora Lud notó todo. Cuando la puerta se cerró de nuevo, la señora Lud fue a la oficina del duque. Después de informar que había completado su tarea, la señora Lud le preguntó cuándo tenía la intención de alejar a Lovina. Su tía, Marchioness Ashes, le había dicho que unos días antes, Su Majestad la Reina había recibido a la hija de una poderosa familia extranjera. Nadie sabía lo que estaba planeando esta vez. Al oír las palabras del duque, la cara de la señora Lud se palideció. Parecía que la señorita Lovina ya no tenía ningún valor para él. Su Majestad le había preguntado una vez si la estaba provocando. ¿Estaba eligiendo deliberadamente a un amante que se pareciera a su prometido muerto en apariencia? Ella le advirtió que no pensara que estaba ciega a sus pequeños planes. El duque miró y dijo que no se aferraba a los muertos, ni que jamás haría de Lovina su esposa legal. Solo esperaba que la gente dejara de tratar de emparejarlo con princesas o herederas extranjeras, y así, Lovina había permanecido como la única mujer al lado del duque de Devon, pero ya habían pasado 3 años. Incluso después de todo este tiempo, no había mostrado ninguna intención de expulsar a su amante. La reina estaba cada vez más ansiosa. La señora Lud dijo que la joven también era una belleza rubia y de ojos azules. Y después de verla en persona, la marciana incluso dijo que se parecía más a su difunto prometido que a la señorita Barrow. Al oír esto, el duque se rió y dijo que había olvidado desde hace tiempo cómo era esa muerta y que todos parecían asumir que todavía no podía olvidar a la mujer que había amado en su juventud. Pero el día que regresó del funeral, había conocido a Lovina en el tren y se había enamorado de ella a primera vista. Incluso si ella hubiera perdido su utilidad, él no la abandonaría. Para él, era una mascota encantadora, y el duque no se preocupaba por los arreglos matrimoniales. La señora Lud quería decir más, pero él la alejó.
Aún así, antes de irse, la señora Lut plantó una espina más. La señorita Barrow parece tener un nombre. El carruaje se movió por la carretera en la mañana. Lovina agarró la carta en su mano, llena de preocupación. La criada que estaba a su lado estaba incómoda. Esto es Harlan Street. No dijiste que íbamos a la tienda de departamentos, y había ropa de hombre en su bolso. Lovina le dijo que la necesitaba para mantenerlo en secreto, y que explicaría todo más tarde. Sus padres se habían ido de luna de miel años después de casarse, solo para morir de una enfermedad infecciosa durante el viaje. La dejaron huérfana. El hermano menor de su madre, el tío Theo Rami, la acogió, y así, pasó 20 años en un pequeño pueblo remoto, y el día en que llegó a la mayoría de edad, recibió una carta diciendo que se había establecido en la capital y quería que ella viniera a quedarse unos días. Sin dudar, se embarcó en un tren que iba a la capital, pero todo resultó ser una trampa. Una amiga le había prestado una enorme cantidad de dinero en su nombre y no tenía más remedio que correr a escondidas. Ese amigo en realidad había esperado que ella pagara la deuda, pero después de escapar finalmente de la persecución, se llenó de arrepentimiento si hubiera escuchado a su tío y nunca hubiera venido a la capital. En ese momento, un carro se detuvo delante de ella. Klein salió y se acercó a ella. Ella se dio la vuelta para huir, pero el duque la atrapó. Y eso llevó a la vida que vive ahora, con la gente en todas partes llamándola una mujer sin vergüenza. Si no hubiera ido con él, tal vez una relación con Klein podría haber comenzado en términos más honorables. Él era un hombre que se expresó y nunca dijo que la amaba, pero ella entendió que él la amaba, por eso seguía enviando manuscritos. Se vistió como un hombre porque tenía miedo de encontrarse con gente que la conociera. Había venido a conocer al jefe de la editorial. Su nombre era William Tino, el propietario, utilizando el seudónimo de Pelome. Se reunió con él. La dueña dijo que su novela era verdaderamente excelente, aunque algunos lugares necesitaban ser revisados. Su redacción era vívida, pero la trama era difícil de entender para los lectores. Y los lugares en los que aparecía la protagonista eran demasiado limitados. Las configuraciones cotidianas serían más fáciles de aceptar para el público, pero la viña nunca había estado en tales lugares. El propietario le dijo que debía experimentarlas por sí mismo. Se reunirían en Quinoa Park al mediodía del día siguiente. En cuanto a la primera parte de esta historia, el duque Klein era en realidad bastante considerado con su amante. Cuando ella cometiera errores, a menudo los dejaba pasar. Nunca restringió a la viña ni la mantuvo encerrada dentro de la finca. Sin embargo, aún así, había una regla tácita en la casa. Cada vez que regresaba a la finca, tenía que esperar en su habitación por él. Pero hoy, ella regresó tarde, y el duque ya estaba allí esperando. Ya había bebido bastante. La viña entró nerviosa. Mirándola, le dijo que se sentara. Luego comenzó a contarle una historia sobre cómo una vez mantuvo a un perro. Su piel era negra y brillante. Era muy inteligente e incluso podía entender el lenguaje humano. Era una hembra, pero un día sucedió algo. Mordió a través de su correa y huyó, desapareciendo sin dejar rastro, pero más tarde regresó, pero para entonces se había apareado con un vagabundo y llevaba cachorros. Su estómago estaba hinchado, y se frotó sin vergüenza contra la pierna de su pantalón como si nada hubiera pasado. Al oír esto, la viña en realidad encontró la historia curiosa y preguntó, y luego, el duque dijo que cuando el perro dio a luz, tuvo que traer al perro vagabundo que fue padre de los cachorros y mató a todos los cachorros. El perro incluso trató de morderlo, por lo que también lo dejó caer, y después de eso, nunca más mantuvo al perro. Miró a la viña conscientemente y dijo que cualquiera que lo traicionara sufriría un final miserable. La viña sospechó que ya había adivinado que había ido al editor y dijo que no lo haría esta primera vez ya que tenía otros asuntos que tratar en estos próximos días. En cuanto a su mudanza a Luput, eso sería pospuesto por ahora. A la mañana siguiente, la criada le recordó que no olvidara la cita de hoy con la persona de la editorial en el parque. La viña dormida pensó que no le había dicho nada, pero no pensó mucho en ello. Melissa ya parecía incómoda, y después de pensarlo, la viña decidió no irse, temiendo que el duque no lo entendiera. Para convencerla, Melissa se acercó y dijo que había leído el manuscrito de la viña y que pensaba que era verdaderamente talentosa. Dijo que esta era una oportunidad única y que tal vez la viña pudiera firmar un contrato con la editorial hoy. Una vez que regresara a Luput, quedaría atrapada allí por otro medio año. Eso tenía sentido, y la viña finalmente aceptó irse. Esta vez, Melissa le dijo que fuera sola y que vendría a recogerla más tarde. La viña pensó que Melissa lo estaba haciendo por su bien y lo aceptó de forma tonta. Pronto, los dos se conocieron. Hablaban juntos y tomaron té y pasteles. Dijo que parejas comunes venían a menudo aquí. Luego le entregó el contrato. También sacó una flor y la dio a ella, diciendo que le gustaba su estilo de escritura y creía que tenía un gran potencial. La viña miró la flor con confusión. ¿La gente da flores cuando firma un contrato? El propietario dijo que era un regalo para celebrar su exitosa firma y, como era su primer contrato, dijo que siempre le daba una rosa a cada escritor que firmaba por primera vez. Justo cuando la viña se acercó a tomarlo, apareció un destello en la distancia. Después de que se selló el contrato, decidió que a partir de ahora solo se pondría en contacto con él a través de Melissa. La reunión de hoy sería la primera y última. Recientemente, se había concentrado en escribir. Melissa le trajo té y dulces. La señora Lut dijo que el duque no estaba en el Capitolio en este momento, pero que ya había pasado una semana completa. Cada vez que iba de viaje, siempre le decía a la viña de antemano,
pero esta vez era muy extraño, debido a lo que Melissa había dicho esa mañana. Lavinia no podía dormir esa noche, preguntándose si algo le había pasado al duque. Cuando se levantó para tomar agua, encontró la puerta abierta afuera, y las criadas estaban chismeando. Ayer, Lord Clan asistió a un banquete con la segunda hija del conde Vanessa. Esta vez parece que el matrimonio está muy cerca. Hasta ahora, todo en la finca de Kentley ha sido administrado por la Marchioness Ashe, pero ella está envejeciendo, y una vez que llegue ese momento, el duque la enviará. Y su Grace se ha mantenido soltera todo este tiempo porque no pudo olvidar al prometido que murió hace 3 años. Mientras escuchaba fuera de la puerta, Lavinia accidentalmente pateó un cubo. Las criadas comenzaron a dirigirse hacia la habitación. Justo cuando Lavinia pensó que estaba a punto de ser descubierta, la señora Lud apareció delante de ellas, les dijo que cuidaran sus lenguas, luego abrieran la puerta. Pero no había nadie adentro. Lavinia se había escondido detrás de la puerta. Alentada por Melissa, Lavinia regresó a la editorial. Al caminar, pensó en lo que había oído la noche anterior y se dijo a sí misma que era solo un rumor. Ella había sido la amante del duque durante 3 años y nunca había sentido que él estuviera profundamente apegado a algún primer amor perdido. Ella había tomado las últimas sugerencias del propietario y revisado el manuscrito. Unos días antes, la señora Lud había ido a William y le había pagado para que actuara. Sin embargo, para ser honestos, el manuscrito de esta mujer fue mucho mejor de lo que esperaba, lo que le sorprendió. Sin embargo, el dinero era lo más importante, por lo que aceptó publicar su novela. Mientras tanto, en otro lugar, el hijo ilegítimo de la familia de un conde, Félix, miró al hombre delante de él y se preguntó si el hijo había resucitado en Occidente. El duque lo miró y dijo que no podía ahorrar. Después de limpiar la habitación, comenzaron a hablar de negocios. El puerto sur estaba contrabandeando alcohol prohibido. Desde que la reina prohibió la circulación de bebidas alcohólicas, Selwood había aplicado la prohibición. Solo una pequeña cantidad de vino tinto permaneció legal. El contrabando era un delito grave, pero algunas personas todavía corrían el riesgo de hacerlo porque las ganancias eran enormes. Tenía la intención de apoderarse de toda la operación, pero Félix estaba asustado. No sería demasiado peligroso, aunque no tenía autoridad para decirlo. El duque ya tenía más que suficiente. El duque le respondió que no era el dinero lo que importaba, sino el poder, y que también le pidió a Félix que investigara otra cosa, ya que había oído que el otro hombre era dueño de un editorial y había ido al parque y a un restaurante con la señorita Barrow, que estaba vestida como un hombre. Se suponía que habían hablado de su manuscrito. Por fin, el duque lo entendió. A continuación, planeó ir a las casas de fila para ver a Lovin. También ordenó que alguien fuera colocado al lado de la señora Lud para vigilar. Había oído que la marciana regresaría hoy, y por ahora debería haber llegado. Blaine, mi querido sobrino. Los dos parecían estar hablando agradablemente, mientras que Lovina estaba de pie a un lado, mirando solo. Cuando el duque miró, vio una clara huella de mano en su rostro y preguntó qué la golpeó. No mucho antes, su tía había venido a la casa y humillado a Lovina, insistiendo en que tomara anticonceptivos. Lovina había argumentado que el duque la amaba, y que incluso si ella quedaba embarazada, él nunca permitiría que nadie hiciera daño a su hijo. El duque echó una mirada fría a su tía y le preguntó exactamente cómo Lovina la había ofendido. La mujer estaba tan asustada por su expresión que no dijo nada. La señora Lud rápidamente dijo que era un malentendido. El duque se quitó el abrigo y le preguntó qué malentendido había sido. Su tía comenzó a mentir, diciendo que la señorita Barrow le había derramado el té en el abrigo, por lo que simplemente le había dado una lección. Al oír esto, Lovina también aceptó la falsa culpa y dijo que estaba bien. Le pidió que no se enfadara. El duque simplemente le dijo que cerrara los ojos, cubriera los oídos y lo esperara en el segundo piso. El duque rompió una taza de té a los pies de su tía y dijo que simplemente se había deslizado por accidente. ¿No hubiera querido siempre la taza de té que la reina le había dado a su madre? ¿Por qué no la había cogido? Entonces mejor que cogas bien esto. Recordó que ella había querido más que eso antes, pero en ese momento, Lovina se apresuró repentinamente desde atrás y lo abrazó, rogándole que se detuviera. Dijo que tenía miedo y luego desmayó. Melissa estaba a su lado de la cama y ya había preparado agua. Esta era otra mansión perteneciente a la familia Divens. Las criadas aquí dijeron que el propio duque había traído aquí a la inconsciente Lovina. Lovina se conmovió profundamente al oír eso. Entró alguien desde afuera. Su nombre era Bianca, la administradora de esta residencia. Ella había preparado un lujoso desayuno para Lovina, todas sus comidas favoritas. Cuando Lovina le preguntó sobre el duque, Bianca dijo que había ido temprano esa mañana a reunirse con los ministros para discutir los ingresos fiscales de este año. Era la primera vez que Lovina había sido tratada de esta manera y ella no estaba acostumbrada. Melissa dijo que era natural y que el duque les había ordenado servirla con todas sus fuerzas, así que simplemente debería estar feliz aquí. Bianca informó que no había ocurrido nada inusual y que Lovina ya había subido a las escaleras para darle la bienvenida, sabiendo que no había comido. Hizo cenar con él, y esa noche los dos tomaron una cena encendida por camellos. El lugar era grande y ella todavía no se sentía acostumbrada a él, pero le gustaba mucho. La gente era amable también.
El duque siempre le daba las mejores cosas, sin embargo ella nunca celebraba fiestas extravagantes o presumaba de su riqueza. Pero hoy, en realidad, había reservado todo el restaurante, y también dijo que a partir de ahora, durante todas las temporadas sociales, ella viviría allí, incluso en un momento como este. Todavía se preocupaba si los marcianistas sabían que no habían sido castigados más severamente y eso le daba un poco de alivio. Una chica de campo pura y amable o una belleza deslumbrante que interpretó un papel. ¿Cuál era la verdadera? El duque preguntó si conocía a Guillermo. Se preguntó si debía decirle la verdad, pero sentía que el duque no la creería. Antes, en esa ciudad turística, la empleada que una vez la había ayudado había abandonado repentinamente la isla y había dejado de hacer negocios por completo. Si ella dijera la verdad ahora, Melissa podría ser despedida e incluso la editorial podría cerrarse. Así que mintió, diciendo que Guillermo era un viejo conocido, que el duque ya sabía que se habían conocido y que ella se había vestido como un hombre, y que solo habían comido juntos, pero él no parecía convencido. Esa noche, Lavinia regresó a bañarse y desde que se mencionó a Guillermo, la atmósfera se había vuelto pesada y en el camino de regreso, los dos apenas habían hablado, sabiendo que el duque parecía enfadado. Es probable que Klein no conociera sus verdaderos planes, si lo hubiera hecho, no la hubiera probado primero, habría actuado directamente. Sin embargo, en ese momento, el duque entró directamente y le dijo a Melissa que se fue. Forzada a levantar la cara, Lavinia le preguntó si había hecho algo malo. El duque dijo que no y simplemente la abrazó. Ya había terminado de bañarse, cuando parecía listo para irse. Agarró el borde de su ropa y le preguntó si la amaba. El duque dijo que era difícil de decir, y de inmediato entendió que la había malinterpretado. Quería confesar, pero él no le dio ninguna oportunidad. En cambio, le dijo que se quedara aquí en silencio. En una pequeña habitación, un hombre estaba siendo torturado, y el duque preguntó quién estaba detrás de él, atreviéndose a infiltrarse en sus filas y robar información. Todo lo que podía decir era que esos hombres del sur eran demasiado astutos. Nunca había esperado que adivinaran de antemano que el duque tomaría acción personalmente, pero el duque no tenía intención de matar. Dado que había recibido un regalo, debía devolver uno. Incluso se derrumbó en el suelo. El hombre todavía le advirtió que al final moriría horriblemente y su mujer también. En el momento en que insultó a la señorita Barrow, el duque se rompió. No había planeado matarlo, pero ahora ordenó que el hombre fuera cortado en pedazos y arrojado al puerto, y no tenía un dolor de cabeza pensando en ello. Si ese anciano lo viera, seguramente habría otro alboroto. Y, de hecho, el anciano lo vio y dijo que, por ignorante que fuese, no se debe dejar que las manos del maestro estén manchadas de sangre. El barón Saix y Gino no podían soportarse. Si Gino tenía el deber de encargarse de los asuntos de Klein en las sombras, entonces el deber del barón Saix era ayudar a Klein a la vista. A diferencia de Gino, que procedía de orígenes humildes, Saix era noble hasta los huesos, pero el duque no estaba interesado en su pelea y simplemente comenzó a esbozar el siguiente plan. Para mantener el flujo de dinero, había establecido en secreto una compañía llamada Gelidus, pero ahora más y más personas estaban comenzando a sospechar de él, y para evitar sus sospechas, le sugirieron que cumpliera con los arreglos de la reina. Antes se había oponido, pero ahora aceptaría el matrimonio político. Con demasiados ojos fijos en cada movimiento del duque, la reina sabía que estaba expandiendo en secreto su poder, y eso significaba que la señorita Barrow también podría estar en peligro. Primero fingía obedecer a la reina, usando a la mujer que ella había elegido para él como un escudo y una cubierta. Quería expandir sus fuerzas en secreto hasta que poseía un poder más allá del alcance de nadie y ya no podía ser manipulado. La casa de Divins era antigua e ilustre, pero en Selwood su influencia real no era tan grande, ya que el anterior duque de Divins había sido un hombre taciturno y también el hermano menor de la reina. Klein nació en el segundo año de un matrimonio político y poco después, su padre dejó la casa ducal como si se hubiera aliviado de una carga. 10 años más tarde, él y su amante murieron en un incendio sospechoso en el campo de batalla. Benedicto había sido el responsable de redactar el acuerdo prenupcial entre el duque anterior y la duquesa de Divins, por lo que conocía muy bien el caso. Si el divorcio hubiera sido causado por la culpa del duque, le habría debido a la duquesa el doble de su dote como compensación. Pero con la muerte del duque, la pensión de la viuda tenía que ser pagada anualmente, y debido a esa cláusula, muchas personas sospecharon que había habido una conspiración. Después de recibir la pensión, la madre de Klein había huido de regreso a su país natal sin demora, mientras que la reina otorgó muchos territorios e islas al niño que dejó atrás. Ella se sentía culpable hacia este sobrino suyo, pero aún así trató de mantenerlo bajo su control. Según su investigación, él podía hablar adecuadamente con la señorita Choe, la mujer elegida por la reina. Ella siempre había deseado escapar de la sombra de su padre y construir una carrera propia. Sería una buena pareja, y ya habían interrogado al testigo, quien dijo que William y la señorita Barrow se habían conocido en secreto antes. El duque suspiró y dijo que William no era más que el propietario de Publishing House, que se habían conocido solo por su manuscrito, pero el barón Saix trajo un testigo. El testigo dijo que la señorita Barrow había sido infiel con William, que había llamado al señor William su primer amor, que los dos se habían reunido por casualidad y que debido a que el duque seguramente la abandonaría después del matrimonio, ella quería ahorrar suficiente dinero antes de irse. El barón Saix sonrió con satisfacción. Esa noche, cayó una lluvia intensa cuando el duque regresó, y él creyó las palabras del barón Saix, y no podía perdonar la traición. Lavinia envió a alguien a su lado.
Cuando abrió los ojos, fue el duque. Pensó que debía estar soñando, no era él el que nunca dormía a su lado, pensando que estaba soñando. El duque le cubrió los ojos con su mano y le dijo que durmiera. Cuando se despertó otra vez a la mañana siguiente, estaba segura de que había sido un largo sueño. Han pasado 5 días desde que regresaron del restaurante. Durante ese tiempo, la editorial que había aceptado trabajar con ella había cerrado. El propietario de la casa incluso dijo que no conocía a William en absoluto, como ella había sospechado. Todo había sido una estafa desde el principio. Todo era un lío completo, y ella no sabía qué hacer. Sintiendo que alguien estaba detrás de ella, asumió que era Melissa y le pidió que se peinara el cabello. Pero cuando se dio la vuelta, era el duque. Le dijo que no debía encender. Solo entonces se dio cuenta de que anoche no había sido un sueño, que el duque había estado allí, que la atmósfera estaba bien y que quería aclarar el malentendido anterior. Pero justo cuando ella estaba a punto de hablar, él la interrumpió y dijo que los últimos 3 años habían sido injustos con ella, que no debería haberla dejado sin nombre y sin estatus. Puso un anillo en su dedo y le dijo que lo llamara por su nombre, dijo que era algo que debería haberle dado hace mucho tiempo. Lavinia se sentía como si estuviera soñando, volverían a la pequeña isla que solía amar y pasarían el verano allí. Una vez que terminara su negocio actual, se uniría a ella. Un muchacho junto al mar se dirigió a ella como Madem, pero Lavinia le dijo que solo la llamara por su nombre. Jamie era el hijo del gobernador de la isla. Cuando la vio allí, se acercó inmediatamente. La isla estaba lejos de la capital y solía ser estéril, pero después de que Klein desarrolló negocios allí, la economía de la isla había mejorado, por lo que la gente la trató con amabilidad también. Tommy pensaba que era la persona más hermosa del mundo, y era amable incluso con un niño como él. A veces parecía incómoda, pero había oído a su padre decir que el duque la adoraba mucho. Sin embargo, ya había estado esperando en esta isla durante medio mes y estaba realmente ansiosa. El niño le preguntó si se casarían pronto. Su padre había estado ocupado en todas partes, preparándose recientemente para la boda. Nervosamente, Lavinia dijo que el duque llegaría hoy. ¿Podría ser esta una sorpresa que él había preparado para ella? Allí, también vio inesperadamente a Melissa, quien dijo que su gracia había llegado hoy. Sí, Lavinia respondió, pero cuando levantó la mirada, su expresión se congeló. ¿Quién era la mujer que estaba a su lado? Tal vez solo un invitado de bodas o un pariente lejano. Llamó al duque, pero esas frágiles esperanzas se rompieron al instante cuando él presentó a la mujer. Esta es mi prometida. Lavinia sintió que el mundo giraba y las voces a su alrededor se alejaban, pero la fría expresión del duque le dijo claramente que esto era la realidad. Y la gente alrededor le decía que el duque había permanecido soltero solo porque no podía olvidar a su prometida que había muerto hace 3 años. Chloe suspiró y le dijo al duque que no la culparía, pero la señorita Barrow parecía haber sufrido un duro golpe y el duque ordenó a una criada que llevara a Lavinia. Después de todo el viaje, ambos estaban cansados y la habitación de la señorita Chloe ya estaba preparada. Dijo que estaba bien, aunque en su interior ya estaba pensando en el matrimonio de conveniencia que había aceptado por intereses comerciales. Cuando antes solo se correspondían por carta, eso era todo para ella, pero ahora se dio cuenta de que podría tener que cambiar de opinión. Antes de dirigirse a la villa, quería recorrer la isla y le pidió al duque que la acompañara. Lavinia se quedó sola en su habitación. Pronto llegó el duque, no quería que estuviera cerca de ella y dijo, ¿no hiciste suficiente cena a plena luz del día? El duque le respondió que él la vestía, la alimentaba e incluso la habitación en la que ahora vivía era suya. Ahora que ella quería irse, le agarró la mano. Incluso dijo que se casaría en medio mes. ¿Pero no se había propuesto prácticamente a ella antes? El duque solo se burló y dijo que nunca le había prometido nada. Temblando, Lavinia le preguntó lo que quería decir. Parecía que le gustaba tanto. El duque la empujó hacia abajo y le dijo, ¿no me amas? Luego le dio un montón de dinero, diciendo que era un pequeño token de él, y que si no era suficiente, podía pedir más. Solo entonces Lavinia, llorando, le preguntó si alguna vez la había amado. Durante un momento, el duque no respondió, y luego, con un fuerte golpe, sonó desde afuera de la puerta. Lavinia abrió la puerta y se disculpó, diciendo que el niño dormía. La dueña de casa le gritó que pagara rápidamente el alquiler. Después de tomar el dinero, advirtió que si el alquiler se vuelve a pagar, los arrojará. En ese momento, el hijo de Lavinia se despertó y le preguntó qué pasaba. No dijo nada. La propietaria solo necesitaba hablar con mamá de Al. En esa noche de pesadilla, una vez había pensado en acabar con su vida, pero algún instinto la hizo renunciar a la idea. Después de muchas dificultades, había encontrado una habitación pequeña y desagradable en la que vivir. Embarazada, hizo el trabajo más duro que había hecho en su vida. Este niño se parecía mucho a ese hombre amado y odioso. Después de ver a un médico para la fiebre del niño, se sintió aliviada de que estaba mejorando gradualmente. Damien había sido débil y enfermo desde su nacimiento. Cuando le dio a luz, había sido una emergencia y solo había encontrado una partera en los barrios bajos, así que después de que nació, estaba constantemente plagado de enfermedades menores. El niño se comportaba bien y también quería un juguete, pero eso era simplemente demasiado difícil para ella. El dinero aún no era suficiente,
pero si trabajaba algunos turnos nocturnos más y tomaba algunos trabajos más, debería manejarlo. El médico fue amable e incluso le dio a la niña dulces. Dijo que Damien tenía aproximadamente la misma edad que su sobrino, así que no era nada. Lavinia hizo que el niño le agradeciera también. Las mujeres de la aldea, por supuesto, habían dicho muchas cosas detrás de su espalda. El médico sentía pena por lo que había sufrido. Justo en ese momento, una enfermera entró y dijo que un hombre había venido a buscarlo y que tenía que salir. Ese hombre entró poco después y lo frenó, y solo una vez le preguntó si había visto a una mujer rubia y azulada alrededor de los 30. Inmediatamente supo que el hombre se refería a Rebecca, pero dijo directamente que no sabía nada. El hombre le entregó una tarjeta y le dijo que si la veía, debería ponerse en contacto con Gino Gélidas a través del hotel en la tarjeta. Ariane era la mujer delantera de la fábrica textil en la que Lavinia había confiado durante los últimos 5 años. No solo había encontrado su trabajo, sino que incluso la había presentado a una partera. Sin embargo, a Ariane le encantaban los chismes. Dijo que Majwo tenía sentimientos por Lavinia, aunque él no estaba casado. Lavinia ya tenía un hijo. Pero Ariane dijo que eso no era un problema, odiando que ahora, Lavinia solo quería escapar. Dijo que estaba herida y accidentalmente derribó el periódico de la mesa. En ella se decía que el duque de Louput, el señor Divins, se había divorciado oficialmente de la duquesa y regresó a Selwood esta mañana. Fue solo cuando Ariane llamó su nombre que volvió a sí misma, se alejó rápidamente, pensando que ya no tenían nada que ver el uno con el otro, pero por si acaso, todavía decidió correr. Si iba a huir, la única cosa valiosa que tenía era ese anillo. Cuando Anna vino a verla, encontró la casa en un desastre. El anillo brillante llamó la atención de Anna. ¿No era Rebecca muy pobre? ¿Cómo pudo tener un anillo tan caro? Y luego hizo como si derribara una taza. Mientras Lavinia iba a limpiarlo, Anna se acercó en silencio y robó el anillo. Lo hizo sin un sonido y Lavinia no se dio cuenta. Cuando Lavinia vio el informe, su corazón casi se había detenido, pero la vida pronto volvió a calmarse, ya que había asumido múltiples trabajos. Damián a menudo se hospedaba en la casa de Ariane, y por la noche lo recogía. Ariane especuló sobre cómo podría ser el padre biológico de Damián. A juzgar por la apariencia del niño, debe haber sido una gran belleza. Si estuviera cerca, Rebecca no tendría que trabajar tan duro. Majwood había venido a buscar a Rebecca, pero había llegado demasiado tarde. Cuando Ariane le preguntó qué había sucedido, le contó todo. El hombre que buscaba a Rebecca era alguien que aparentemente dirigía un casino legal, pero según los rumores, su verdadero negocio era el préstamo de dinero y el contrabando, y tenía vínculos con la familia Ace. Antes de irse, le dijo a Ariane que si veía a Rebecca, le diría que tuviera cuidado. Después de eso, vendría a casa para una visita. Inesperadamente, justo después de que el médico se fuera, hubo otro golpe en la puerta. Ella ya había recogido un arma. Anna había desaparecido. Lavinia escuchó que Anna había pedido el salario del próximo mes por adelantado. Tomó el dinero y desapareció. Dijeron que había huido con un hombre. Hablando de esto era del Dr. Bellamy. Después de regresar a casa, Lavinia pensó que era realmente un buen hombre. Incluso había una carta advirtiendo que un hombre la estaba buscando y diciéndole que cuidara. Ariane estaba temblando por todas partes. Estaba celoso. ¿Estaba aquí para cobrar la deuda de Rebecca? Se quitó el sombrero y dijo que era todo lo contrario. Simplemente quería hacer un trato. Después de ver la nota, Lavinia fue a Ariane y le preguntó si alguien había venido a amenazarla con revelar dónde estaba. Pero Ariane dijo que nada de ese tipo había sucedido. Incluso quiso introducir a Lavinia en un nuevo lugar para vivir. Este pueblo era realmente más seguro que donde vivía ahora, si el alquiler era casi el mismo. Ciertamente era tentador, pero de repente, Lavinia sintió que algo estaba mal. Se negó y Ariane dijo que se mudaría pronto. Sin darle a Ariane ninguna oportunidad de detenerla, Lavinia se fue directamente. En ese momento, una figura apareció lentamente detrás de ella. En cuanto a la seguridad de Rebecca, dijo que la garantizaría, envió un cheque y dijo que la cantidad se podía llenar como quisiera. Fue un pago por cuidar a su mujer durante este tiempo. Solo lo miró antes de rechazarlo. Solo quería que Rebecca viviera bien, y le había prometido eso. Jane se acercó, un poco descontento. Dijo que lo manejaría él mismo. La señorita Barrow parecía evitarlo, pero Damien estaba en mala salud en este momento, y necesitaba un mejor ambiente para recuperarse, y sus ojos estaban claramente llenos de amor. Solo que no sabía si ella se había dado cuenta de sus propios sentimientos todavía. Dentro del carro, no tenía intención de llevar a Rebecca por la fuerza. Solo estaba investigando quién había vendido ese anillo en el mercado negro. Resultó ser una mujer, y él supuso que ella también la había robado. Ya había arreglado para que alguien la siguiera. Ariane se había ocupado de Rebecca, pero se le aconsejó que tratara mejor a Lavinia. Hace solo unos días, ni siquiera había conocido la verdadera identidad de Lavinia. Después de que Chloe firmó los papeles de divorcio, desapareció. Según el informante, parecía haber ido al campo para recuperarse. Chloe había querido ser una verdadera pareja casada con él. El duque había pensado que ella era de mente abierta y que lo que ella decía era solo una broma, pero ella parecía decidida a seducirlo, constantemente entrando en su habitación con la menor excusa. Y no necesitaba un heredero, por lo que una vez había considerado aceptarla, pero la agitación dentro de él era insoportable, como si hubiera sido maldecido. Al final, estuvo involucrado en un escándalo con otra persona, pero al final falló. El día del divorcio, ella se cortó las muñecas. Afortunadamente,
se salvó a tiempo. Cuando su esposa se despertó, Klein le dio dos documentos. Una era una solicitud de admisión en un hospital psiquiátrico, la otra era el acuerdo de divorcio. Si ella no quería un divorcio, entonces tendría que ingresar al hospital psiquiátrico. Al final, Chloe le preguntó con lágrimas si había sido tan cruel con ella, un hombre al que no había pensado en años. Chloe sabía que aún no había olvidado a esa mujer, incluso la llamaba por la noche, pero el duque lo negó. Incluso dijo que ella estaba fingiendo ser apropiada. Él mismo no lo creía, pero se sentía como si fuera maldecido. Comenzó a pensar en esa mujer de nuevo, mientras el rugido del tren sonaba. Esa fatídica primera reunión y cómo había caído accidentalmente, esa caída destinada, la manera en que se habían enamorado de la primera vista y esa leve sonrisa enrojecida. Más tarde, la invitó a cenar. A ella le encantaba Edelweiss porque su ciudad natal estaba llena de él. Ese lugar era tranquilo y hermoso, nunca había salido antes. Era la primera vez que iba al Capitolio, y acababa de cumplir 28 años. Su breve conversación terminó, y cuando llegó el momento de separarse, la renuencia en su rostro se quedó con él. Sin embargo, después de su regreso a la finca, su imagen siguió surgiendo en su mente, y su superficial conciencia no duró mucho tiempo antes de que comenzara a investigar a esa joven. La investigación dijo que era una cortesana de alta clase que usaba su belleza para seducir a los nobles, y que estaba profundamente endeudada y siendo perseguida por los acreedores. Sin embargo, quería que sufriera un poco primero. En ese momento, el mayordomo le sugirió que fuera a ver a Lavinia. No parecía estar en muy buena forma. El mayordomo había encontrado una nueva pista. Ahora vivía en un lugar muy remoto. Había consultado a un médico llamado Feli, y trabajaba en una fábrica textil. Podría haber vivido cómodamente con ese dinero, pero en cambio estaba viviendo en tanta miseria. Klein llegó al hotel, pero luego llegó la noticia de que la mujer que había vendido el anillo ya estaba muerta. Sabía que solo había dos posibilidades, o la reina había notado algo, o había un traidor entre ellos. De cualquier manera, Lavinia estaría en peligro. Por el lado de la heroína, ella acababa de regresar a su hijo. Ella le dijo solemnemente que se mudarían a un lugar lejano, pero en ese momento, un golpe en la puerta, le dijo a su hijo que volviera a su habitación y durmiera primero, y luego abrió la puerta con miedo. En el exterior estaba la misma persona que menos quería ver. La cosa que temía había ocurrido por fin. Entró, miró a su casa y dijo que estaba realmente mal, y luego dijo que debían empezar de nuevo. No había olvidado lo que había hecho antes, así que esta vez había venido a recogerla, pero su hijo todavía estaba en la habitación. Lavinia trató de alejarlo, y en ese momento, la voz de su hijo vino de adentro, preguntando quién era. Al oír esa voz, los ojos del duque se abrieron. Pensó que había tenido un hijo con otro hombre, la miró con furia, convencido de que por eso había terminado así, porque tenía un hijo bastardo. Luego la besó con fuerza. Lavinia le dio una bofetada en la cara, su expresión se volvió fea y dijo que ahora le daba solo dos opciones. O bien volverá a ser su amante, o morirá de hambre en las calles con su hijo. No podía entender por qué él había vuelto solo para atormentarlo. El duque originalmente solo tenía la intención de darle algo de dinero y hacer que se fuera. Al principio, él simplemente se había puesto en su situación. Después de todo, habían sido íntimos una vez, pero ahora ella tenía el hijo de otro hombre y, sin embargo, él todavía la extrañaba terriblemente, por lo que sentía que no necesitaba ninguna razón. Él simplemente le ordenó que lo pensara y dijo que volvería mañana al mediodía y que en ese momento también vería al niño. Ella le dijo que podrían tener que vivir con ese hombre a partir de ahora, pero Damien no quería eso, porque ese tío había hecho llorar a mamá. Pero al final, el que la mantuvo viva no fue Pline, sino su hijo. Al día siguiente, no tuvo más remedio que renunciar a su trabajo actual. No esperaba que sus compañeros de trabajo prepararan flores para ella. Todo el mundo se mostró reacio a verla irse. Después de todo, era realmente una buena persona. Lavinia estaba profundamente conmovida, y era Ariane quien ya había oído que se iba. En verdad, ya se había dado cuenta de que Pline era el padre del niño, que había violado su acuerdo, y él no la culparía por eso. Damien necesitaba un mejor ambiente para vivir y podía decir que el duque la amaba mucho. Lavinia sabía que no la amaba, y Ariane probablemente no sabía lo que había pasado, pero sin embargo, estaba muy agradecida por toda la ayuda que le habían dado durante este tiempo, y tenía una última petición. Envía esta carta a Tilami, el famoso novelista, y dile que le extrañaba. Ariane le ofreció su bendición, ya no podía dejarse manipular de la manera en que lo había hecho antes, tenía que proteger a Damián. Si supiera que Damián era su hijo, y luego un día se cansara de él de nuevo, Damián se quedaría solo en ese vasto y desierto castillo. Antes de que eso pudiera suceder, tuvo que llevarlo a un lugar que Pline nunca podría encontrar. El labio superior de la víctima estaba roto, y había sangre en él. Parecía que había sido forzada a beber veneno. En la actualidad, el principal sospechoso era el hombre que vivía con ella. Ir a denunciar al juez y decir que un hombre no identificado dejó un cadáver femenino en la estación de inspección y luego desapareció. Alguien estaba conspirando contra Lavinia, y el método era extremadamente cruel. Probablemente esto no era lo que la reina estaba haciendo demasiado grosero para ella. El único que haría algo así era él.
Lord Gino ha ido a buscar a la señorita Barrow. Deberían llegar pronto a la estación de tren. El niño estaba en un compartimiento diferente y el duque tampoco quería ver. Incluso ahora, solo pensar en lo sucedido antes le daba un dolor de cabeza porque el duque había venido a recogerla y por su orden, todo excepto lo que llevaba puesto debía ser desechado. Lavinia quería ver a su hijo, pero se le negó. El mayordomo le dijo que confiara en él. El joven maestro era el hijo del duque, y por lo tanto también su amo. Hace 5 años, cuando todavía era la amante de Klein, ella era la única que le había tratado amablemente. Ella estaba dispuesta a confiar en el mayordomo, pero tenía una cosa que pedirle, no decirle la identidad del duque Damien. Hace 5 años, él había pensado que ella no era más que una de las hermosas muñecas del duque. Nunca esperaba ver tal expresión en su rostro, pero se arrepintió y dijo que la verdad saldría a la luz tarde o temprano, que podía dejarla ver al joven maestro una vez en el tren, que finalmente vio a Damien de nuevo. Estaba muy bien, había recibido muchos juguetes y llevaba ropa nueva. Ella había pasado mucho por el niño durante este tiempo, su hijo era tan bueno. El mayordomo le recordó que tenía que irse ahora. Ella tuvo que ir a otro compartimiento. El niño no quería que ella estuviera con ese tío, por miedo a enfadar a Klein. Solo podía endurecer su corazón y separarse de él. Su único deseo ahora era que su hijo estuviera bien. En el camino a ver al duque, sintió como si estuviera caminando hacia su ejecución. Él se sentó en la habitación leyendo un periódico con calma. Cuando la vio llegar, simplemente le dijo que se sentara. Lavinia también tenía una pregunta para él. Si ella no tenía ningún efecto en él, ¿por qué regresó por ella y destruyó su vida de nuevo? Ya le había dicho que era basura que había tirado, así que, naturalmente, era su responsabilidad recogerla. Lavinia pensó en su hijo, lo empujó y exigió saber cuándo planeaba volver a abandonar. El duque la silenció con un beso. Lavinia se limpió la boca y dijo que si no quería responder, entonces podría dormir ahora, no había descansado bien anoche. El duque dijo que era su decisión, y así ella realmente se quedó dormida. En su sueño, alguien la llamaba, era su tío quien le decía que la capital era peligrosa, dijo que ya no era una niña. Ella quería salir al mundo y cumplir su sueño. Su tío sabía que no podía detenerla, así que le dijo que siempre podía volver, no importa lo que sucediera, siempre la apoyaría. Entonces la escena cambió. La perseguían otros. Después de todo lo que había pasado, siempre tenía la oportunidad de pedir ayuda a su tío, pero no quería que la viera así, su orgullo no lo permitía, pero ahora tenía que proteger a su hijo, solo podía pedir ayuda a su tío. Cuando volvió a abrir los ojos, encontró al duque durmiendo a su lado. Hace 5 años, cada vez que la sostenía, siempre se iba después por una excusa u otra. ¿Por qué ahora? Pero ya no tenía sentido. En la finca del duque, la jefa dijo que debían haber tenido un viaje agotador, ya que la habitación de la señorita Barrow ya había sido preparada, la misma que antes. Pero el duque la llevaba a la habitación de al lado, la que alguna vez perteneció a la duquesa. Al oír eso, Lavinia se sentía incómoda. Si se quedara junto a él, sería más difícil ver a su hijo. Ella quería quedarse en su antigua habitación, pero una mirada del duque mostró su disgusto. No tenía derecho a negarse. Mientras tanto, su tío recibió una carta. Era un recordatorio del editor que le pedía su manuscrito, así que lo rechazó, pero dentro vio una carta de Aria. En pocos días, el duque dejaría la finca para ocuparse de asuntos de impuestos y administración de la ciudad en su territorio, y aparte de ella y la enfermera, no mucha gente había visto a Damián todavía. Lavinia limpió cuidadosamente sus lágrimas. El mayordomo dijo que no había habido ningún hijo entre el duque y la exduquesa. El joven maestro podría convertirse en el heredero. Pero Lavinia se preguntaba qué significaría realmente convertirse en la heredera. Damián pasaría su vida en esta finca cerrada, viviendo el mismo tipo de vida que el duque había vivido. El mayordomo sentía que el niño tenía derecho a conocer a su padre. Al mismo tiempo, el duque también merecía saber que el niño existía, pero nunca dejaría que eso sucediera. También escaparía de aquí. Tenía una nueva criada llamada John Judy. Lavinia preguntó por Melissa. Pero Joan dijo que había renunciado y regresado a su ciudad natal con una generosa indemnización de despido. Joan la llevó a una habitación llena de regalos. Todos eran regalos para ella. El duque había anunciado públicamente su regreso. Los mismos nobles que la habían apuntado con los dedos y la habían llamado descarada hace 5 años habían enviado ahora tarjetas y regalos. Lavinia le dijo que devolviera todo. Y también había una carta. El remitente eran Harry Dickinson. Ella lo abrió y encontró que él estaba escribiendo de lo mucho que la extrañaba. Había oído que ella estaba buscando un tutor para Damián y el escritor que le gustaba, Laudelaire, vivía por casualidad cerca. Laudelaire era otro seudónimo de su tío, solo ella lo sabía, y después de que Klein se fuera, tenía más posibilidades de ver a Damián. En este lugar, el estatus de Damián era incómodo. Él era el hijo o el hijo de otro hombre mientras ella era la amante del duque. Él pasaba casi todo su tiempo en su habitación, quería ir al lago frente al castillo. Pobre niño, tan joven, pero ya consciente de su propia posición. Lavinia estuvo de acuerdo. Debería estar bien. Todavía era alba y Damián llevaba un sombrero. Había este lago siempre sido tan hermoso, había venido aquí unas cuantas veces cuando era su amante. Pero en ese entonces, solo lo había encontrado sombrío y húmedo. Ella le prometió que un día, definitivamente lo llevaría de aquí a un lago más grande donde pudiera nadar libremente. Cuando regresaba, le preguntaba si podían invitar a su tío a ser el tutor de Damián. No sabía que Laudelaire era el apellido de su tío,
esa parte no debería ser un problema. Al principio de la mañana siguiente, el duque preguntó a dónde había ido. Nervosamente, dijo que se sentía un poco asfixiada y había salido a dar un paseo. El duque lo entendió, así que había salido sola sin decirle a nadie, mirando lo delgada que se había vuelto en los últimos 5 años. Klein sintió como si hubiera un enorme agujero abierto dentro de él. Sabía que ella nunca había tomado ese dinero, y cada vez que pensaba en ella seducir casualmente a otros hombres, lo disgustaba. Sin embargo, en el momento en que vio a Lavinia Barrow de nuevo, lo que sintió no era en absoluto enojo, sino solo apego. Había pensado que después de haberla abandonado, la había olvidado hace mucho tiempo, pero eso no era la verdad. Ahora, solo había una cosa que no podía ignorar. Decidió dejar que el pasado permaneciera en el pasado. Y si quisiera, incluso podía llevarlo caminando cerca del castillo, siempre y cuando no flotaran delante de él. Si quisiera algo en el futuro, podía decirlo directamente o hacer que la criada le diera el mensaje porque lo necesitaba. Ella nunca había esperado que le gustara este tipo de cosas. Una vez que terminó su trabajo, podían ir en barco, y poco después de que él dijera eso, en realidad la llevó en barco. También almorzaron juntos todos los días. Antes, siempre la había sostenido de la manera que le gustaba, diciendo que era el precio del favor que le hacía. Pero ahora apenas la tocaba en absoluto. En cambio, era tan amable con ella que parecía que ya le había dado mucha libertad. Pero ella quería ver a su hijo más a menudo, en el periodo más difícil de su vida. Fue su hijo pequeño quien se quedó con ella, después de que ella sobrevivió a esos años amargos, la primera vez que llamó a su madre y se arrojó en sus brazos. Esos fueron momentos asombrosos e increíbles de felicidad. Ese niño era todo para ella, era su esperanza de vida. El duque la consolaba, diciéndole que no se molestara, y su abrazo era cálido. Pero ella no podía volver a caer en esta suave trampa. Después de todo era falso, si actuaba de obediencia y inclinación, entonces tal vez podría aprovecharlo de nuevo y ver a su hijo más a menudo. Pensando en ello, él le había estado dando regalos casi todos los días últimamente. En ese momento, Melissa entró, había sido contratada de nuevo y ahora serviría a la señorita Barrow junto con Joan. Ver una cara familiar hizo a Lavinia muy feliz, ya que había oído que Melissa regresaba a su ciudad natal, así que no esperaba que regresara, ya que Melissa le había dicho a Joan no mucho que la extrañaba. Antes, solo se le había pedido que dijera una cosa, que la señorita Barrow estaba involucrada con un hombre llamado William, y que durante todo este tiempo había seguido órdenes y jugado el papel de una sirvienta leal e ignorante. Había sido amenazada, su padre tenía problemas para caminar, su madre era frágil y enferma, y tenía varios hermanos que estaban perezosos todo el día, y cada vez que la culpa aumentaba en su corazón, Melissa se consolaba al pensar que la señorita Barrow seguramente viviría bien. Después de todo, ella era la amante del duque, y después de regresar a casa, recibió una carta de una persona llamada Joan, en la que escribió que la mujer había crecido delgada y agardada. Hace 5 años, ella había sido famosa por su impresionante belleza, y ahora era difícil creer que Melissa sintiera pena de su señora, y aún ahora, la señorita Barrow la trataba con tanta amabilidad y amabilidad. Justo cuando Melissa estaba a punto de confesar, llegó el barón Sykes, diciendo que había algo sobre los fondos fiduciarios que necesitaba discutir con ella. Incluso la miró para que Melissa solo pudiera hacer una excusa y irse. Mientras se ahogaba en la autorreprocha, el duque vino a verla al lado de la viña. Las cosas ya habían sido arregladas. En ese momento, el barón Sykes la invitó a dar un paseo. Este es un retrato de Lady Hess. Ella era la tía de su gracia. La familia Devine siempre ha sido conocida por su belleza. Entre la línea de sangre directa, sea hombre o mujer, joven o viejo, todos son sorprendentemente atractivos. Lady Hess murió a aproximadamente la misma edad que tú ahora. Un gran duque extranjero se enamoró de ella a primera vista y los dos se casaron, pero no era un matrimonio que ella deseaba. Se decía que ya tenía a alguien que amaba. Solo más tarde todos descubrieron que ella ya llevaba el hijo de su ex amante cuando se casó. El destino de todos arriba era el mismo, arruinada en el parto o muerta por amor. Incluso el segundo nombre del gran duque, Maximeon, proviene del nombre del amante de su padre, por lo que el duque odiaba su propio nombre y cualquier miembro de la línea de sangre del duque lleva una especie de obsesión. En toda su vida, su corazón solo puede contener a una persona. El duque es el mismo, ese prometido embarazado que murió. Espero sinceramente que tanto su gracia como la señorita Barrow puedan ser felices para siempre. Pero ninguna relación puede ser construida sobre mentiras y ocultamiento. Espero que esta vez vean ciertas verdades claramente. Después de regresar, le pidió a Melissa que le trajera algún medicamento para dormir. Ella no podía dormir. Después de tomar la medicina, ella podría dormirse. Ella seguía recordándose eso, y sin embargo, en algún rincón de su corazón, ella todavía parecía estar esperando algo. Lo que ella había querido desde el principio resultó ser exactamente la misma cara que la chica que él había amado profundamente. Cuando se despertó y vio al duque, le dijo que mientras él estaba fuera, había pensado seriamente en su propio corazón. Durante los últimos 5 años, realmente le había echado de menos, le había echado mucho de menos. Su relación alguna vez había sido tan frágil como el hielo delgado, pero después de ese día, sufrió una transformación perfecta. Con respecto a la viña, que finalmente se había suavizado y se había rendido por completo, Klein mostró una amabilidad y tolerancia sin precedentes. Su aspecto es el mismo que hace 5 años. No, espera, ¿no se ve de alguna manera aún más bonita ahora? Joan sintió que ella y el duque se estaban acercando cada vez más. Si esto continúa,
Puede que realmente se convierta en la duquesa. Joan solo había sido contratada después de que la señorita Barrow fuera expulsada de la finca, por lo que no sabía nada sobre su pasado. Lavinia llamó a Melissa a la terraza. Ella quería un poco de aire fresco. Pareces un poco borracho. ¿Has bebido demasiado? Todavía estaba un poco frío. Melissa quería darle un chaleco. Lavinia le preguntó qué había querido decir ese día antes de que el barón Sykes la interrumpiera. ¿Qué era? Pero Melissa no dijo nada, solo se fue, diciendo que volvería enseguida. El duque también se acercó a ella, presionándola como un vampiro. Era el momento perfecto para hacer una petición. Quería contratar a un tutor para Damien. Sí, era un hombre. Era un escritor que ella admiraba mucho, y pensaba que sería adecuado como tutor de literatura. Su nombre era Laudelais. Bueno, otra ronda, acababa de limpiar a otra persona y estaba instando al duque a jugar de nuevo. Pero el duque vio a través de su truco y le dijo que entregara primero las cartas escondidas debajo de la alfombra de la mesa. El hombre se ofreció a devolver el dinero, pero el duque se negó, creyendo que era una suma trivial, y preguntó por qué se le pasaba hoy que se sentara allí tanto tiempo. La compañía Herlis estaba en auge y los accionistas estaban haciendo una fortuna. La verdaderamente maestra detrás de Herlis, esta pequeña empresa había comenzado en un puerto del sur y ahora había monopolizado todas las rutas terrestres y marítimas de Selwood. Lady Benz, el hecho de que haya logrado establecerse en ese áspero puerto del sur no fue una coincidencia, aunque remoto, el puerto del sur era peligroso por tierra y mar. Sin embargo, para las organizaciones que operan en el inframundo, era un importante atajo a países extranjeros. Mientras se encontraba en la patria de su esposa, Klein había contrabandeado secretamente mercancías a través de allí varias veces, e incluso supervisó personalmente esa guerra. Este hombre manchado de sangre, que mató sin parpadear, ahora estaba sentado delante de él con la imagen perfecta de un caballero. Le pidió que investigase si alguna vez había habido una cortesana que usara ese nombre. Hace unos 8 años, tal persona podría haber aparecido brevemente, quizás aún estaba en el negocio. ¿Pero no era Lavinia ya su amante? El duque no dio ninguna explicación, solo dijo que si el asunto se manejaba bien, pagaría el triple. Después de regresar, repentinamente notó lo tranquilo que era y se preguntó si estaba en la habitación al lado. Cuando regresó, descubrió que otra vez se había quedado dormida en su habitación y le había dicho claramente que a partir de ahora dormirían en la misma cama. El duque limpió sus lágrimas y pensó que nunca más la haría llorar. Al día siguiente, el cochecito le preguntó si estaba seguro de que este era el lugar. Sabía que era, ese bastardo había atrapado a su única sobrina. Así que esta era su casa. Después de que entró, un hombre llamado Gino, el secretario que acompañaba al duque, vino a llevarlo adentro. Esta sería su habitación a partir de ahora. Podría discutir los detalles con la señorita Barrow. El periodo de contrato era de 6 meses, además del tiempo de clase, era libre de actuar a su antojo, pero lo que vio o oyó aquí nunca debe hablarse fue. Laudelais le dijo, obedientemente, que solo tenía una vida. ¿Por qué iba a arriesgarse? Mientras pudiera ganar dinero, todo era fácil. El agua de baño ya estaba preparada, así que primero debía lavarse y descansar. Gino pensó que Laudelais era demasiado superficial, que un hombre vulgar como este era fácil de leer a un vistazo, y luego lo llevaron a conocer a la señorita Barrow, quien había oído que le encantaba leer sus novelas. Los dos comenzaron a charlar agradablemente. Gino lo encontró bastante aburrido. En realidad habían entrado en una conversación. Todavía tenía trabajo que hacer para que los dos pudieran hablar a su tiempo libre. Una vez que Gino finalmente se fue, su tío se acercó y le preguntó qué estaba pasando. ¿En realidad se había convertido en la amante del duque? ¿Cuáles partes eran verdaderas? Lavinia le contó a Tilamy todo lo que había sucedido en el pasado. Luego, más tarde, dio a luz a Damien y fue arrastrada de nuevo a este lugar de nuevo. Su tío tenía el corazón roto por ella. Había sufrido tanto a una edad tan temprana. Ella dijo que la isla donde él la había abandonado era una ciudad turística en el sur, y su tío pensó que realmente podría haber una manera. Unos días después, el duque escuchó de Gino que el hombre era un poco raro y codicioso. Lavinia dijo que este tutor era realmente inusual pero excelente. Ella estaba muy satisfecha y Damien también le gustaba. Había pasado algún tiempo en un salón con la condesa Serena. La condesa dijo que habría un banquete de caridad a finales de año y que la posición de Lavinia en la sociedad ya había aumentado hasta el punto de que era apta para ser comparada con las señoras nobles. Se decía que el banquete de celebración de la víspera había dejado una impresión muy profunda en todos. Ella podría estar ocupada por un tiempo debido a él. El duque estaba muy conmovido. Aparentemente ella lo había hecho bien. El mayordomo también estaba muy contento. Incluso la llave de la bodega de vino subterránea se le podía confiar gradualmente, lo que significaba que se convertiría en la persona encargada de toda la gestión del hogar en el castillo. Ahora se había convertido en realidad, pero la realidad era solo una imitación pobre, ni siquiera tan buena como el sueño, así que Lavinia se negó. El duque entendió que estaba fingiendo, pero estaba dispuesto a seguir jugando para siempre, ya sea que lo odiara o incluso quisiera matar. Lavinia solo se inclinó más cerca y dijo que tenía un deseo. Su tío dijo que tenía una manera de escapar para ellos, y le sugirió al duque que ese día fueran a algún lugar juntos. Ella dijo que cuando llegó el verano, quería volver allí, a la isla donde, hace años, él la había abandonado y se había casado con otra mujer.
Dijo que estaba leyendo uno de los libros del profesor Diffin, que era un borrador inédito y que el protagonista tenía el mismo nombre que él. A pesar de que su vida era difícil, eran felices y un día apareció de repente un dragón perverso y secuestró a su madre. Para salvarla, el valiente Damien reunió a sus amigos y fue a buscar ayuda a un mago. Laudelaire se acercó y lo cortó. Le había dicho al niño que era un manuscrito inédito y que no debía dejar que nadie lo viera. ¿Qué hacía Melissa aquí? Cuando Melissa se disculpó, lo dejó ir y le dijo que tuviera más cuidado la próxima vez que se fuera. Cuando no había nadie más, Laudelaire le dijo al niño que lo llamara tío. Su tío le dijo a Damien que su madre iba al Capitolio hoy y que en 2 días él también lo seguiría, pero no debe olvidar que Damien no había hecho nada mal. Si hubiera terminado la tarea asignada hace unos días, Damien dijo que escribirla todo podría tomar todo el día. Lavinia se había disfrazado especialmente hoy, aunque el clima se estaba calentando. El Capitolio todavía estaba frío por la noche. Melissa dijo que cuando fue a ver a Damien esa mañana, el señor Diffins la había regañado. Después de escuchar por qué, Lavinia sonrió y dijo, veo, el profesor Diffins puede ser realmente aterrador a veces. Después de que Melissa se fuera, Joan preguntó si Miss había notado que Melissa se había comportado un poco extraño últimamente. Pensó que Melissa podría estar enamorada, y la otra persona no era más que Gino, el ayudante de confianza del duque, que vivía al lado de Melissa. Así que Joan la había seguido en secreto y, como resultado, vio a Melissa y al señor Gino reuniéndose en secreto en el comedor de los sirvientes. Las relaciones entre sirvientes estaban prohibidas en la residencia del duque. Este era el amor que cruzaba las fronteras sociales. En ese momento, llegó el duque. Ni siquiera era hora de irse todavía. Simplemente estaba asustado. El duque sintió que debía estar ocultando algo de él. Viendo la situación, Joan se disculpó primero con tactitud. Lavinia mencionó lo que había sucedido antes. El duque le dijo que se volviera y se pusiera delante del espejo. Cerró los ojos y le dijo que primero debía ir al Capitolio, que podía celebrar tantos banquetes como quisiera, recibir tantos elogios como quisiera, y luego le ató un collar en el cuello. Dijo que más tarde irían a la isla juntos. Consideró que era hermoso, pero ¿no era este collar un tesoro de la ciudad real? Ni siquiera podía decir si ciertas cosas debían o no hacerse, ya que en aquel entonces no sabía que una mujer que no pudiera estar abiertamente delante de Dios y llevaba el tesoro más alto sería condenada por todos. El duque la besó y dijo, Lavinia, nada ha cambiado, ni en el pasado ni ahora. Melissa llamó a la puerta y el duque se retiró y se fue. Melissa todavía estaba preocupada por a dónde iba. Pero ahora Lavinia dijo todo lo que había pasado. Antes Melissa ya había confesado todo al duque. Lo que había dicho antes era mentira. La señorita Lavinia no le había engañado. El barón Sykes le había ordenado que dijera esas cosas. El duque había pensado exactamente como se esperaba, y luego le ordenó que siguiera actuando exactamente como había hecho antes. Después de eso, le ordenó que informara de cada movimiento de la señorita Barrow y que nunca más le mintiera. Los periódicos ya informaban que Klein, duque de Divens, había regresado a la capital con su amante. Cuando el duque de Divens se casó, había usado la excusa de una larga luna de miel y nunca había pisado la capital en absoluto, y ahora había vuelto a la capital con la misma amante de hace 5 años. Eso por sí solo fue suficiente para crear un alboroto en toda la capital, que le dio a la gente golpes de ganso, una mujer que había sido despiadadamente abandonada por el hombre con el que había vivido durante 3 años. Entonces, en el momento en que el duque volvió a acercarse a ella, ella aprovechó sin vergüenza la oportunidad de hacerlo de inmediato. Esa fue simplemente la opinión de una persona. ¿Podría haber dado a luz en secreto a un hijo ilegítimo? Alguien dijo que lo que la vizcondeña hasta decía era imposible, porque el duque ya había traído a esa mujer hace 4 meses, y si el razonamiento era correcto, entonces con el temperamento del duque, habría anunciado inmediatamente a su heredero. Y justo entonces llegó el tema de sus chismes. Lavinia dijo que la vizcondeña hasta era realmente valiente, y que sus comentarios no solo habían humillado a la condesa que la había invitado, sino que también habían insultado al duque de Divins. Hace 5 años, incluso cuando fue humillada ante una multitud, no se había atrevido a responder, pero ahora podía enfrentarse directamente a ellos. Incluso calmamente dijo a cambio que es absolutamente inaceptable propagar rumores sobre linajes reales, y que si fuera necesario, podían hablar directamente con el duque. El duque era famoso por ser de sangre fría e implacable. Si uno ofendiera a un hombre así, al final no había otra opción que disculparse. La condesa intervino para arreglar las cosas. La vizcondeña, de hecho, había sido culpable, y a partir de ahora, ya no sería invitada a estas reuniones. En el mundo social de la capital, la condesa Rachel tenía una influencia absoluta. La condesa Rachel también se disculpó con Lavinia y la invitó a sentarse. Esa noche, el duque ya estaba muy cansado, oyó lo que había sucedido en el banquete y dijo que lo había hecho muy bien, mucho mejor que antes. Al amanecer, cuando se despertó, encontró a Gino en la habitación. Había venido a preguntar algo a la señorita. Conocía a una mujer llamada Cairo.
Ese era un hombre que nunca podía olvidar, la persona que la había traído a la capital. Su gracia quería que ella llevara a esa persona a esta dirección, así que se fue a un lugar que había visitado antes. Recuerda que era esta calle. Melissa estaba un poco asustada, así que Lavinia le dijo que se quedara en el carro. Como era de esperar, era este lugar y, exactamente, que planeaba hacer Klein. Cuando se abrió la puerta, vio el Cairo. Estaba adentro, llorando por ayuda. El duque dijo que esto era un regalo para ella. Le entregó un arma y le dijo que si odiaba el Cairo, debía vengarse ella misma, pero ella se negó. Podría encontrar otras formas de hacerla sufrir peor que la muerte. Sin embargo, Lavinia todavía se negó. No quería volver a ser el mismo tipo de persona, pero luego desató el Cairo y sonrió, diciendo que ahora estaba a salvo, y luego desmayó, como si ya estuviera agotada. En cuanto al Cairo, Lavinia quería ahorrarle la vida, pero él no tenía intención de dejarla ir. Después de todo, él y Lavinia tenían diferentes formas de resolver las cosas. Cuando regresaron, puso a Lavinia de nuevo en la cama, llevando a Saix. Cuando había perdido a sus padres y se había quedado solo, Saix había sido el primer sujeto leal en extenderle una mano. Aunque quería confrontarlo y matarlo de inmediato, una acción imprudente podría resultar contraproducente. Incluso cuando puso al traidor justo delante de la mujer que buscaba venganza, ella todavía eligió dejarlo vivir. Él había estado probando su noble carácter, queriendo que se hundiera hasta las mismas profundidades que él mismo. Sin embargo, incluso con el traidor ante sus ojos, ella finalmente eligió el perdón y eso le dio un poco de esperanza. Hablando del niño, ¿dónde está ahora? Juan le dijo que el joven maestro se quedó dormido en el carruaje. La enfermera le llevó a su habitación primero. Quería comprobar la edad del niño. Obviamente tenía más de 5 años. Es posible que Lavinia hubiera dado a luz a su hijo. El niño estaba justo delante de él. Era su hijo, alguien a quien nunca había pensado. Al despertar en la mañana, Damien estaba de muy buen humor. Y la enfermera también dijo que podía salir libremente. Por alguna razón desconocida, el duque le había permitido salir y jugar felizmente. La enfermera fue a buscar algunos bocadillos. Sin embargo, en este momento, alguien se sentó a su lado. Claramente había asientos en otros lugares, pero este tío delante de él insistió en sentarse a su lado. Era un tío guapo pero molesto. El tío comenzó una conversación y le preguntó a qué estaba mirando. No tenía más remedio que responder que estaba mirando a la familia de patos en el lago, porque los patos madre y padre siempre eran inseparables, y también cuidaban bien a sus hijos. Su madre dijo que su padre estaba muy lejos, por lo que no podía venir a verlos, y también dijo que aunque ahora estuvieran lejos, desde el momento en que su padre lo vio, definitivamente sabría que eran familiares. De repente, hubo un alboroto por delante, todos gritaron una carrera. Un lobo que escapó de un zoológico cercano estaba vagando por el parque. El duque estaba un poco sin palabras. ¿Por qué tuvo que suceder esto exactamente cuando el niño estaba allí, y el lobo estaba cargando directamente contra ellos? El tío lo protegía. La enfermera también se apresuró a preguntar si el joven maestro estaba bien. Quería decir que el tío lo salvó, pero en un abrir y cerrar de ojos, el tío desapareció, y después de despertarse, se dio cuenta de que esta era su habitación en la capital. En realidad se había desmayado. Melissa trajo agua y dijo que había dormido un día entero, y que también había venido un joven maestro, que extrañaba tanto a su hijo, que le contó lo que había encontrado. Además, su hijo quería ir a ese parque de nuevo, quería ver a ese tío una vez más, y al día siguiente, aunque Damien esperó bastante tiempo en el parque, el tío que buscaba no apareció. Melissa dijo que el hombre fue mordido profundamente y que podía ir a preguntar por él. Lavinia estuvo de acuerdo. Hablando de eso, los periódicos ahora estaban informando que los campos de caza reales estarían abiertos al público durante una semana. Al enterarse de que había animales pequeños dentro, Damien también quiso irse. Lavinia le dijo al niño que fuera bueno y que pensara en ello. En este momento, Melissa repentinamente notó que alguien se acercaba desde lejos. A partir de una voz, Lavinia reconoció que era la condesa Rachel, que no tenía más remedio que bajar del carro para saludarla, y la condesa Rachel parecía confundida al ver. Hoy estaba bien el tiempo, pero Lavinia se había cubierto la cara y tenía que explicar que no quería llamar la atención. Sin embargo, el niño estornudó repentinamente dentro del carruaje. Esto inmediatamente llamó la atención de la condesa, pero Lavinia no quería que nadie más lo viera. Damien entendió la intención de Lavinia. La condesa no presionó más, solo quería invitarla a una charla. Parecía importante. Lavinia reflexionó un momento y estuvo de acuerdo. Al llegar al interior de la casa de té, la condesa se dirigió directamente al punto. Dijo que Lavinia estaba en grave peligro. Ayer, la reina invitó a la hija del marqués, Tardin, al castillo real e incluso les hizo entrar a través de la puerta trasera. El duque había sido muy inusual en los últimos días, no estaba en casa durante este periodo e incluso estuvo de acuerdo en dejar que ella y el joven maestro estuvieran juntos. Al verla así, ¿qué más no podía entender la condesa? Pero los contratos de matrimonio nobles estaban fuera de control. Mientras el duque la cuidara, no importaba que fuera solo una amante. Por el contrario, incluso si uno se convirtiera en la duquesa sin el favor del marido, no significaría nada. La última vez en el banquete, la condesa alejó a la vizconde Estelle. Combinando eso con lo que estaba diciendo ahora, era obvio que estaba de su lado. Ahora Lavinia solo se preocupaba por una cosa. Esta dama tenía pelo rubio y ojos azules. La condesa pensó por un momento y dijo que no. Esa dama tenía el cabello marrón rojizo y preguntó esto porque, para el duque, tomar una esposa era simplemente un medio para un fin y para la mujer que amaba, tal vez un reemplazo era todo lo que necesitaba.
Después de regresar, Lavinia le contó a su tío sobre esto, diciendo que ya no tenían que huir, el compromiso de su gracia ya estaba resuelto, la dejarían tarde o temprano. Para entonces, siempre y cuando la niña viviera bien, sería suficiente. El duque tal vez la tratara como un juguete. Al pensar en esto, Lavinia se sentía tan triste que quería llorar. Sin embargo, su tío no lo pensaba. Durante este tiempo, observó la actitud del duque hacia Lavinia y descubrió que los ojos del duque estaban llenos de obsesión al mirar. Pero él no señaló esto. Pasó un periodo de tiempo así. El duque regresó repentinamente una noche, dijo cortésmente unas palabras de preocupación. El duque se mostró muy frío con ella, e incluso recibió sus palabras de preocupación con el tabaquismo y la burla cínica. Lavinia se quedó en silencio por un tiempo y declaró que dormiría al lado esta noche. El duque, sin embargo, le hizo una pregunta durante los últimos 5 años de su ausencia, ¿cómo había vivido realmente después de encontrarlo? Aún así respondió con sinceridad que, aunque esos días eran muy difíciles, tener al niño a su lado la hacía sentir muy feliz. El duque también le preguntó sobre cosas después de haber dado a luz. ¿Por qué el duque preguntó sobre estas cosas? Sabía que vivía mal, todos esos años lo hacía feliz. Sin embargo, en este momento, el duque repentinamente dijo que planeaba comprar un perro. Cuando llegaba la temporada de caza, él la llevaba a ella y al niño con él. Lavinia estaba un poco sorprendida. El duque nunca había querido ver al niño. ¿Por qué cambió de actitud repentinamente? Frente a su pregunta, el duque dijo en un tono extraño y sarcástico, y luego dejó que el niño no apareciera delante de mí. Está bien, pronto fue al día siguiente. El comerciante introdujo la personalidad y los rasgos del perro. El duque mostró una grave falta de interés en los animales. Lavinia tampoco mostró mucho cariño por él. En cambio, a Damien le gustó mucho. El dueño de la tienda se adelantó rápidamente para decir que este cachorro era una raza mixta, no muy inteligente, y había estado sin vender durante mucho tiempo. Luego tomó la mano de Lavinia para irse a algún lugar, y las extrañas miradas de alrededor casi la ahogaron, lo que puso en peligro su autoestima, por lo que quería que el duque soltara su mano. Pero el duque pensó que ella era solo tímida, y pronto llegaron a una tienda de ropa, donde la criada se acercó para saludarla, introduciéndola entusiastamente. Pronto salió con un vestido. El duque dijo que le encajaba muy bien. Los empleados de la tienda vieron los chismes desde el lado. Después de eso, fueron a una joyería y una boutique. Lavinia no entendía por qué el duque estaba haciendo esto en absoluto. El duque no quería explicar su comportamiento. Lavinia le recordó que esto tendría un mal impacto en él. Después de todo, su gracia estaba a punto de casarse. El duque parecía un poco sorprendido. Ya había oído que su majestad le estaba eligiendo un matrimonio. La expresión del duque se volvió feroz. Le preguntó si escuchaba estas cosas. También quería saber quién era su esposa. Al ver la expresión del duque, Lavinia no sabía que había dicho mal. El duque parecía muy enojado, preguntando si esperaba que las cosas fueran así. Aunque quería escapar de las garras del duque, tampoco quería que su gracia estuviera con otra persona. Su percepción había sido destruida. Porque era capaz de casarse naturalmente con otra persona, pero ella todavía decía que con su estado actual, era completamente indigna de decir nada. Antes de que pudiera terminar, el duque se acercó y silenció sus palabras con un beso. El desprecio del duque le rompió el corazón. Como su gracia quería actuar, Lavinia podía seguir jugando hasta el final, aunque ya no podía saber si realmente la amaba o si simplemente estaba fingiendo. Al día siguiente, la condesa caminó junto a ella, hablando de los rumores afuera. Todos dijeron que el duque y ella estaban profundamente enamorados, y que el duque se enamoró de ella cada vez más. Esto fue algo que la condesa no había esperado. Lavinia nunca pudo averiguar por qué la condesa la estaba ayudando. Después de todo, Lady Torrent tenía más ventaja. La condesa explicó que hace 5 años, en realidad no valía la pena prestar atención. Aunque llevaba ropa hermosa, parecía una tonta, pero cuando regresó esta vez había cambiado su cobardía anterior y la forma en que respondió en silencio a la viscondesa Estelle fue muy interesante. La condesa quería saber la razón por la que había cambiado de esta manera. En realidad, era muy simple. Era por su hijo, pero no le decía la verdad. Originalmente los dos querían tomar una taza de té juntos. Sin embargo, una dama pasó y derribó su paraguas, volviendo la cabeza para mirar. Resultó ser la vizconde Estelle, que incluso le exigió una disculpa. La vizconde Estelle claramente tenía malas intenciones, e incluso Lady Torrent se burlaba en secreto de ella por ser una prostituta. La condesa dio un paso adelante para defenderla. Con su estatus presentado allí, esto evitó que Lady Torrent fuera demasiado presuntuosa. Ciertamente, dejó de lado sus palabras duras y sonrió, diciendo que estaba bien. También le dijo a la vizconde Estelle que cogiera el paraguas, y esa mirada fría dejó a la vizconde Estelle sin atreverse a decir nada. Al verlos alejarse, la condesa le dijo a Lavinia que no estuviera nerviosa. Al conocer la identidad de la condesa, Lady Torrent se volvió respetuosa. Además, ella incluso dejaba que su propia gente hiciera cosas que dañaran su prestigio. Este tipo de persona nunca podría convertirse en un enemigo temible. Sin embargo, en este momento, el mayordomo se precipitó. Necesitaba urgentemente ver a Lavinia. Resultó que el joven amo estaba paseando al perro por la mañana, pero el cachorro se escapó.
el joven amo lo persiguió hasta una zona remota. Se dijo que se encontró allí con un vagabundo. Afortunadamente, el joven maestro solo tenía rasguños en la cara. El vagabundo ya había sido detenido. Al oír que su hijo estaba en peligro, Lavinia perdió el control un poco. También sabía que no podía culpar a la disciplina. Además, el mayordomo dijo que el joven maestro ya estaba descansando, que solo podía ir a visitarlo mañana, y por la noche el tío se sentó frente a Damien, pensando que estaba soñando, y el duque le dijo que se acostara rápidamente, pero Damien no quiso. Tenía miedo de que el tío se fuera después de que se quedara dormido. El duque no confesó su identidad, solo dijo que también tenía un hijo de su edad. Damien sentía que el adulto delante de él era realmente extraño. Sintió que la persona delante de él no era un adulto, sino un niño pequeño cubierto de cicatrices, y sospechó que el adulto delante de él era un fantasma que tenía una obsesión en este mundo, por lo que seguía vagando por el reino mortal. Damien también estaba dispuesto a ayudar al tío a encontrar a su hijo. El duque sonrió y no lo expuso, diciendo que estaba dispuesto a ser su amigo. Sin embargo, Damien podía sentir claramente que el tío delante de él se parecía mucho a él. El duque le dijo al niño que descansara rápidamente y que su reunión no podía ser contada a su madre. Damien estuvo de acuerdo, pero aún así no quería que el tío se fuera ahora mismo, pero sus ojos ya estaban luchando por mantenerse abiertos. Ese vagabundo vino específicamente para asesinar al joven maestro, pero después de ser descubierto, tomó veneno y se suicidó. Y el veneno que tomó el vagabundo era el mismo que usó para envenenar a Anna. El incidente en el zoológico también era muy sospechoso. Alguien probablemente dejó salir al lobo intencionadamente. No podía ser la reina porque no tenía ninguna razón para hacer tal cosa en su propia tierra. La ex esposa, que estaba exiliada, también carecía de la capacidad de hacer olas. Entonces el único sospechoso restante, el duque sospechó a Benedicto. Él era una vez su fiel sirviente, pero no podía aceptar que su amo estuviera con una amante. Independientemente, si hubiera cruzado la línea, no lo dejaría ir fácilmente. El tiempo pasó y pronto llegó la temporada de caza. Lavinia estaba un poco preocupada por su hijo. Sentada en el carruaje, se sintió un poco preocupada porque escuchó que Lady Chardin también participaría en la caza. El duque le dijo que no se molestara, diciendo que no estaba interesado en otras mujeres. Tal vez ella lo hubiera creído hace 5 años, pero ahora, ya no creía una palabra del duque. Tenían que actuar como actores, una amante hipócrita, y un hombre profundamente enamorado y tonto. Lavinia no podía evitar preguntarse si murió al final como la amante malvada de la novela. Sin embargo, la respuesta del duque fue muy realista, no lo haría. La temporada de caza de este año fue más grande en escala que nunca. Al mismo tiempo, este también era un lugar social para mujeres. Lavinia ya era bastante hábil para asistir a tales ocasiones. La condesa se sentía un poco arrepentida de que su majestad la reina no participara esta vez. Justo cuando todo el mundo comenzó a discutir esto, Lady Chardin también se acercó, queriendo unirse a su conversación. Lavinia no podía entender las intenciones de la señorita Tardenne, ya que estaba haciendo un acto. Lavinia iba a jugar hasta el final. La señorita Tardenne no esperaba encontrar a un maestro. Al final del banquete, la condesa le pidió a Lavinia que se quedara en privado, diciéndole que no bajara su guardia. Justo cuando la educó al duque, Lavinia hizo una excusa de que estaba cansada y quería volver a descansar. Justo después de que Lavinia se fuera, el duque vino a hablar unas palabras con la condesa. Al regresar esa noche, Melissa ya estaba pensando en cómo vestirse para mañana, porque el último día del banquete, habría una votación para elegir a la reina del festival, y después de convertirse en la reina, uno podía hacer cualquier cosa y también bailar con un caballero de su elección. De repente se dio cuenta de que la razón por la que la señorita Tardenne actuó así era probablemente para buscar votos para mañana. Lavinia sentía que no había nada que temer. Si la señorita Tardenne se convirtiera en la reina, lo peor que podía hacer era invitar a su gracia a un baile. Melissa se sentía muy indefensa. Su señora no tenía celos en absoluto y, como dijo Melissa, era una persona sin deseos que veía a través de los asuntos mundanos. En realidad, ella simplemente entendió que todo esto no tenía sentido y, al decir eso, despidió a la criada y fue a cambiarse ella misma. Sin embargo, en este momento, el duque apareció inesperadamente detrás de ella y ayudó a apretar su vestido. Para esta caza, el duque originalmente planeaba cazar zorros. Pero el guardabosques dijo que los zorros se estaban extinguiendo, por lo que ya no podía cazarlos. El duque también preguntó a Lavinia cómo estaba, señalando que Tardenne ya no podía molestar. El duque no pudo evitar reír en voz alta. Si fuera la Lavinia del pasado, ella simplemente se dejaría intimidar obedientemente. De hecho, lo habría hecho antes, pero el final nunca fue bueno. El duque dijo con una expresión injusta que recientemente no había dicho esas palabras, las palabras que decían que lo amaba. Al decir esto, se dio cuenta de que había dicho demasiado y cambió de tema. Ellos regresarían a la mañana siguiente. También mencionó que querría ver al niño. Lavinia estaba un poco asustada. Recientemente, el duque había comenzado a interesarse en el niño, y tal vez cuando ese hombre descubriera que el niño era suyo, cambiaría su actitud hacia el niño, pero pensando de nuevo, ella rechazó su propia idea, porque sentía que el duque no cambiaría tan fácilmente. Cuando cayó la noche, la condesa vino a buscarla. Después del banquete de esta noche,
comenzaría la elección de la reina. Las reglas para estas elecciones habían cambiado ligeramente. Si el caballero que acompañaba captaba más zorros, obtuvo 3 votos. Sin embargo, el que más zorros capturó este año fue el duque de Devonshire. La condesa quería que Lavinia ganara este concurso porque a Tardenne le gustaba el duque. El duque en la distancia no tenía absolutamente ningún interés en la chica que tenía delante de él, sino que miraba a Lavinia desde lejos, lo que la hacía sentir muy extraño. Sin embargo, en este momento, el camarero a su lado rompió accidentalmente un vaso de vino y el vino se derramó en su vestido. El duque corrió inmediatamente al lado de Lavinia. Entrando en el salón, el duque le preguntó dónde estaba el collar que le había dado la última vez. Lavinia lo sacó. Era un collar muy hermoso, pero no le encajaba. El duque le dijo que se lo pusiera y le cubriera este chaleco. El duque mismo le puso el collar, pero a Lavinia no le gustó. Para ella era una cadena de prisión y pronto regresó al banquete y la condesa le dijo que viniera rápidamente. Ahora sus votos estaban muy por delante de todos los demás, estaba destinada a ser la reina de esta noche. Sin embargo, al leer los resultados finales, llegó su majestad la criada de la reina, votando en nombre de la reina. Y ella votó por la señorita Tardenne, subió felizmente al escenario, con un objetivo claro, designó a Klein como su compañero masculino. Lavinia estaba un poco decepcionada. Sin embargo, el duque tomó su mano y rechazó a la señorita Tardenne y anunció públicamente que Lavinia era su prometida. Miss Tardenne fue la primera en protestar, diciendo que esto violaba la propiedad. La condesa se acercó para explicar. El llamado compromiso significa que la mujer recibe un regalo de compromiso dado por la madre del hombre y lo usa. El collar que llevaba era de la posesión de la ex duquesa, aunque no habían celebrado formalmente una ceremonia de compromiso, sus corazones ya estaban conectados, por lo que la señorita Tardenne no tenía ninguna oportunidad. El duque miró a Lavinia y sonrió, diciendo, no es esto lo que ella quería, ella iba a convertirse en la duquesa. Pero Lavinia no estaba muy feliz. Tal vez había esperado extravagantemente esto en el pasado. Se acercó al frente y le dijo a todo el mundo que aunque su relación no era diferente de un compromiso, aún no habían celebrado una ceremonia. Ella planeaba celebrar la ceremonia de compromiso 3 meses después en la isla de Lupus, donde todos los presentes aplaudieron y felicitaron a la pareja. Solo que la señorita Tardenne parecía extremadamente desagradable y el banquete terminó. Lavinia regresó con el duque, estaba muy disgustada por el duque actuando por su cuenta. El duque no sentía que hubiera hecho nada malo. Después de todo, esto era lo que Lavinia siempre había querido antes. Al principio, Lavinia todavía estaba un poco curiosa sobre por qué el duque quería proponerle matrimonio, pero resultó que el duque había resuelto el malentendido que había tenido sobre ella hace muchos años. En ese momento, alguien la inculpó de tener una aventura con otro hombre. Lavinia se sorprendió al escuchar esto, ni siquiera sabía por qué ocurrió tal malentendido. En ese momento, obviamente, solo quería publicar su trabajo, por lo que se organizó para reunirse con el jefe. Y la razón por la que no le dijo al duque en ese momento fue principalmente porque era muy aterrador en ese momento. El duque mencionó que la primera persona en denunciarla era Gertrude. La mujer que robó el anillo de Lavinia antes también fue asesinada de la misma manera. El asesino había estado investigando su paradero. Esa persona era Benedicto, no podía soportar a Lavinia. Así que adoptó un método para matarla por completo. El duque susurró que el hombre había huido al extranjero, pero que definitivamente lo atraparía y lo traería de vuelta. Pero el daño que el duque le había causado era realmente demasiado doloroso, no podía optar por perdonarle. Además, ni siquiera mostraba una mirada de remordimiento, lo que la hacía sentir tan cansada. Y para este compromiso, eligió deliberadamente esa isla llena de recuerdos dolorosos, porque su tío una vez dijo que 3 meses después en la isla Lupus, fingiría su muerte allí. Hace años, había un documento sobre la isla Lupus, que decía que un niño arrastrado por las olas fue encontrado en una cueva en la parte delantera de la isla. Su tío fue específicamente a investigar y descubrió que fue causado por la influencia de las corrientes oceánicas. Su tío le propuso que pudiera arriesgarse y cuando llegara el momento, deliberadamente crearían un accidente, haciendo creer a todos que estaban muertos y luego escapar. Al oír esto, Lavinia sintió que era muy peligroso y el niño todavía era pequeño. Su tío le dijo que no se preocupara por la seguridad del niño. Aunque este método era arriesgado, le permitiría escapar del lado de Klein, lo que fue el mejor resultado para ella. Esta era la única oportunidad de liberarse del control del duque. En realidad, ella podía soportar ese tipo de vida, pero el niño era inocente. Por el futuro de su hijo, decidió arriesgarse. La temporada de caza terminó pronto, volvieron en carruaje. Lavinia llevaba mucho tiempo sin ver a su hijo, su tío lo cuidaba bien. El niño tenía un talento para escribir desde una edad temprana, y encontró que los artículos que había escrito su sobrina también eran muy buenos. Podían organizarse y publicarse, pero Lavinia todavía no estaba segura de sí misma. Aunque esta novela fue la causa de su malentendido, nunca había dejado de escribir en los últimos 5 años. Entonces su tío envió a la niña y le preguntó a Lavinia sobre el compromiso. Quería programarlo en el verano para que más personas pudieran presenciar su muerte. Este banquete de compromiso se convertiría en su banquete de renacimiento. Al aire libre, Damien estaba jugando con un balón, y la enfermera se alejó por un momento para asistir a algo.
dejando solo a Damien y al cachorro jugando. El duque, sin embargo, salió de los arbustos sosteniendo la pelota que Damien había lanzado. Al ver a un conocido, Damien estaba muy contento, ni siquiera se preguntó por qué el tío aparecería aquí, sino que lo invitó a jugar juntos. No tenía amigos aquí y jugaba solo todos los días. Al oír esto, el duque sintió un poco de dolor de corazón. Sin embargo, el niño se animó rápidamente y quería enseñarle al tío a patear el balón. El duque se negó. El niño pensó que el tío no sabía cómo hacerlo. Usó lo que su madre le dijo para consolar al tío, diciendo que no hay personas perfectas en este mundo. Cada uno tiene sus propios puntos brillantes. El niño sonrió hábilmente y dijo mucho más, pero quería que el tío jugara el balón con él antes de continuar. El duque estuvo de acuerdo y directamente pateó la pelota en el cielo. Damien quedó atónito en su lugar, mientras que Lavinia confirmaba la lista de invitados al banquete. Su comportamiento educado y modesto hizo que el mayordomo se sintiera un poco culpable. Para ser honesto, el duque no era un buen pareja matrimonial. El padre del duque murió inesperadamente muy temprano, y su madre fue a su casa virgen y nunca regresó. Su gracia creció sola, enfrentando inmensas presiones y dudas externas. Las situaciones de asesinatos no eran raras, sino que fue en tal ambiente que su gracia carecía de la capacidad de percibir el amor. Incluso ahora, el mayordomo todavía recordaba cómo se veía el duque cuando era niño y también se sentía arrepentido. Pero su apariencia hizo que el mayordomo viera esperanza. Pero Lavinia absolutamente no creía que el duque la amaba. Incluso sintió ganas de vomitar al escuchar al mayordomo decir estas cosas. Sin embargo, en este momento, un guardia la llamó al jardín. Estaba confundida. El ayudante que estaba a su lado explicó que a partir de hoy, se debía pintar un retrato para que la dama fuera incluida entre los retratos de los miembros de la familia. Pensando en esto, ella quería vomitar. Tal vez se sintiera un poco mal. Sin embargo, solo quería terminar el retrato de pintura rápidamente. Tomó mucho tiempo, pero al final solo la cara quedó sin pintar. Debido a que no mostró la sonrisa que el duque quería, el pintor nunca se atrevió a comenzar con ella. El banquete de compromiso estaba a punto de comenzar. El duque ordenó al pintor que fuera a la isla con ellos para capturar la expresión de Lavinia. En cuanto a Benedicto, el ayudante ya lo había encontrado, pero se había convertido en un cadáver, apenas reconocible por su apariencia. El duque quería verlo con sus propios ojos antes de desechar el cuerpo. Entonces el duque preguntó sobre la condición de Lavinia y se encargó de los preparativos para el banquete de compromiso. Todo parecía ir sin problemas. El duque recordó claramente el resplandor en los ojos de Lavinia cuando hablaba de cosas que le gustaban. La sonrisa que quería era la sonrisa que Lavinia revelaba desde el fondo de su corazón. El duque llegó al lugar donde se guardaba el cuerpo. La persona que estaba acostada delante de él una vez lo había tratado muy bien como un padre. Y ahora, viendo el estado de muerte de esa persona, ni siquiera sabía cuáles eran sus sentimientos. Tarde de la noche, en la mansión del duque, Klein entró en la habitación de Lavinia. La mujer en la cama ya había caído en un profundo sueño, sin saber de qué estaba soñando. En su sueño, Lavinia lloró y susurró disculpas a su hijo, diciendo que era una madre inútil. Cuando Klein vio el cadáver de Benedicto antes, no sintió ondas emocionales, como si, incluso si su padre biológico estuviera delante de él, permaneciera indiferente. Una persona tan emocionalmente fría, sin embargo, se sentía diferente con respecto a Lavinia, y solo cuando Klein se enfrentaba a ella podía sentirse como un ser humano, capaz de sentir tristeza, ira y alegría. Aunque su existencia fuera un infierno para esta mujer, Klein nunca dejaría ir. El velero navegó en el mar. Damien se sintió muy refrescado frente a la brisa del mar. Su madre estaba a su lado, preocupándose si se sentiría mal. Damien solo se preocupaba si había compañeros en la isla para que pudieran jugar juntos. El tutor se acercó y dijo que era hora de la clase, y se llevó al joven maestro. La Lavinia miró con calma a la superficie del mar, y cuando salió de esta isla, solo esperaba desaparecer de este mundo, como la sirena del cuento de hadas. En este momento, sintió un peso en sus hombros. El duque estaba detrás de Lavinia, cubriéndole un abrigo, y le preguntó qué estaba pensando, por qué no llevaba el collar. Lavinia simplemente dijo que el collar era demasiado pesado, y que no sería bueno que se cayera en el bar. De repente, el duque se inclinó cerca de su oído y susurró, Benedicto está muerto, y también el barón Saix. Las personas que le hicieron daño hace 5 años habían desaparecido. Siguiendo lo que Lavinia había dicho antes, iban a esa isla de nuevo para redescubrir sus recuerdos, volviendo a ese día hace 5 años. Pero recordó que ese día el duque había traído a otra mujer a la isla, algo que Lavinia nunca olvidaría, así que se levantó y dijo que estaba un poco enferma de mar, y bajó primero. Su frío y distante comportamiento hizo que el duque se sintiera muy triste. El viaje a la isla fue de navegación suave, el cielo estaba despejado todo el camino, y el mar era sorprendentemente tranquilo, como si se preparara para un tifón inminente. Había vuelto una vez más. Esta villa era completamente diferente a la de hace 5 años. Un conocido, Tommy, salió de adentro, y después de no verlo desde hace un tiempo, Tommy se había hecho más alto. Era mucho más fácil hacer las cosas con conocidos. Lavinia quería pedirle al niño que lo ayudara a hacer recados. El mayordomo parecía vacilante. El maestro Tommy era el hijo de un regente local. Esto no era muy apropiado. Sin embargo, Tommy dijo que estaba dispuesto, ya que Tommy mismo estuvo de acuerdo. El duque, de pie cerca, le dijo que siguiera adelante,
ya que la ceremonia de compromiso se celebró aquí. La iglesia también había sido renovada. Juan vio esto, albergando malas intenciones, y silenciosamente maldijo a la señora. Sin embargo, Melissa a su lado no estuvo de acuerdo con ella al escuchar esto. En cambio, reprendió a Juan. Tommy corrió hacia ella en este momento, diciendo que según sus instrucciones, había pasado la carta al tutor. Lavinia llamó a las criadas para que volvieran a la villa juntos. Hace 5 años, Lavinia estaba llena de expectativas aquí, pero ahora las cosas habían cambiado. Cuando se le preguntó cómo se sentía ahora, respondió casualmente que se sentía aliviada y luego dio la vuelta y le dijo a Juanne que se casara en su lugar. Tan pronto como dijo esto, las pocas personas quedaron sin palabras, y la atmósfera se volvió inmediatamente tensa. Lavinia se rió en voz alta, sonriendo y diciendo que era una broma. Pero este chiste no era gracioso para los tres. Juanne cambió de tema, diciendo que la condesa estaba programada para llegar hoy, y que ya podría estar en el puerto. La condesa Reich había llegado al puerto. La condesa Reich se subió al carro, sonriendo en anticipación de su retrato, imaginando lo hermoso que sería. Lavinia dijo que no había encontrado una expresión adecuada, por lo que la pintura aún no estaba terminada. Pronto llegaron a la villa. Hace 5 años, la boda de Klein y la ex duquesa era como un espectáculo de títeres. La novia era asombrosamente hermosa, y el novio era impecable, pero el duque de Divins estaba completamente sin expresión, pareciendo desalentador para cualquiera que lo viera. Nadie sabía cómo sería este compromiso en la mansión del duque. En este momento, Klein salió a saludarlos, los dos intercambiaron algunos corteses, y la condesa Reich entró a descansar. Tan pronto como ella se fue, el duque llevó a Lavinia en sus brazos, diciendo que quería mostrarle algo, y se dirigieron a la playa. El duque lo había preparado especialmente al enterarse de que su apetito había sido pobre recientemente, y hace 8 años había mencionado en el tren que esperaba algún día comer sus alimentos favoritos junto al mar. En ese momento, Lavinia había experimentado sus primeros despertares de amor, y hablaba alegremente con Klein, así que le contó todo lo que quería decir. También se preparaban ostras en la mesa de comedor. Esto era lo que más deseaba cuando estaba embarazada. Sin saberlo, comenzó a hablar del niño. El duque no mostró ninguna aversión, en cambio, quería escucharla decir más. Lavinia recordó los huevos fritos de queso que su enfermera de leche solía hacer cuando era pequeña. Ese sabor todavía era difícil de replicar para ella ahora. El duque escuchó sinceramente, queriendo entenderla mejor. El corazón de Lavinia se hundió un poco. No podía decirlo todo. ¿Y si Klein se enojaba? Así que en su lugar habló de sus asuntos de la infancia. Hablaban así hasta que el crepúsculo cayó en un abrir y cerrar de ojos. Lavinia abrió sus ojos relajados y sonrientes, solo para encontrarse en los brazos del duque. Ya se habían ido. Alimentos deliciosos. Belleza paisaje. Las cosas que sucedieron hoy se sintieron como un sueño. Después de permanecer en silencio durante un tiempo, abrió los ojos y, antes del compromiso, quería pasar un tiempo solo con su hijo, ir a pasear en barco en el mar. Sabiendo que estaba con un tutor y que había alguien cuidando de ellos, apenas estuvo de acuerdo. Mañana era la ceremonia de compromiso. Lavinia se vistió deliberadamente bien. Hoy, planeó ir en barco e invitó a la condesa Reich a unirse a ella. La hora estaba fijada para las 9 de la noche. Se decía que el mar iluminado por la luz de la luna era extraordinariamente hermoso. La condesa estuvo de acuerdo y también quería decirle una cosa sobre la ex prometida embarazada del duque. ¿Por qué murió en un accidente hace 8 años? Hubo un rumor de que la prometida del duque de Divens cayó de un caballo y trágicamente perdió la vida. Aunque se decía que ese accidente era puramente accidental, estaba lleno de puntos sospechosos. Antes de que ocurriera el accidente, los barcos operados por la familia de la prometida se encontraron con un naufragio, y a partir de entonces, la familia entró en un completo declive. Todo esto fue demasiado casual. Alguien fingió el accidente y la mató. El matrimonio del duque no fue solo una simple alianza de familias nobles, sino que involucró los intereses de la familia real. Por lo tanto, la mente maestra detrás de las escenas era su majestad la reina, y circulaban rumores de que la familia de esta prometida quería usar al duque para tomar el poder suficiente para sacudir a la familia real. Así que, antes de que las cosas pudieran ser serias, la familia real seguramente aplastaría las plántulas de traición en la cuna. Después de esto, su majestad continuó seleccionando a la próxima novia del duque, y no cumplió completamente con los criterios de su majestad. Zeno se acercó de lado y agregó que la razón por la que su majestad no hizo un movimiento fue porque el duque intervino. Hace 5 años, la señorita Lavinia estaba rodeada de amenazas, la mayor de las cuales, por supuesto, era su majestad la reina, cuando el duque aceptó ese matrimonio y aceptó un trato tácitamente. Esto no solo mantuvo a Lavinia a salvo, sino que también hizo que la reina dejara de observar tan de cerca la casa ducal. Para mantener a la mujer que amaba a su lado, se casó con otra mujer. Durante los 5 años de su ausencia, el poder del duque creció. Finalmente, tuvo la fuerza para enfrentarse directamente a su majestad. A la condesa Lacay le pareció absurdo que él no estaba construyendo poder para sí mismo. En la boda de hace 5 años, el duque no respetó en absoluto los deseos de la señorita Bello. Los dos comenzaron a discutir sobre ello. Zeno no tenía nada que decir y se dirigió a Lavinia,
El duque pidió que ella viniera a su carro. Llegaron a una mansión. Este era el mausoleo de la familia del duque de Divens. Solo a ella se le permitía entrar. Cuando entró, el duque estaba parado allí. Esta es Ace, la hermana mayor del duque hace 2 generaciones, lo que la convirtió en la abuela del duque, la señorita Ace. Lavinia había visto su retrato en el pasillo cada vez, pero este santuario estaba vacío porque después de casarse con una tierra extranjera, se ahorcó y se convirtió en la vergüenza de la familia y finalmente fue borrada del registro familiar. Ya sea su retrato o esta tumba vacía, ambos no fueron arreglados hasta después de la muerte del duque anterior. Cuando el duque hablaba de su familia, era como si estuviera hablando de extraños. Incluso dijo que alguien como Ace, que había sido cegado por las emociones, no podía quitarle la vergüenza ni siquiera con la muerte. Y la razón por la que ahora está aquí era porque hace poco Klein había pensado que si algo le ocurría a Lavinia, no se molestaría. Pero había una cosa que podía prometer. Después de su muerte, serían enterrados juntos, sin importar cuántas mujeres Klein se casara después, solo Lavinia sería su esposa legal. Con un golpe agudo, Lavinia le dio una bofetada a la mano al duque, que sabía muy bien que lo ocurrido hace 5 años había sido un malentendido, y aún así ni siquiera se disculpó. El duque se quedó en silencio y la miró, sin pedir nunca disculpas, sino que dijo que la compensaría con riqueza, honor o un gran nombre. Sus palabras le conmovieron el corazón, su forma de pensar, sus valores y sus normas morales eran completamente diferentes. Al final no dijo nada y simplemente se volvió para irse, y el duque sintió el rechazo de Lavinia. Él no entendía por qué la mujer que una vez lo había amado profundamente había cambiado, pero una vez que el día de mañana pasara, él sería capaz de mantener a esta mujer en la palma de su mano. Pronto llegaron a la residencia ducal. Lavinia se bajó y dijo que no estaría cenando. Joan se apresuró a acercarse, diciendo que había estado buscando a la señorita Lavinia. El silencio del duque hizo entender a Joan que algo estaba mal. Preguntó qué había sucedido, pero Lavinia no quiso decir mucho, y le dijo a Joan que llevara al pintor al mar a las 9 de esta noche. Ella creía que el pintor sería testigo de una escena que nunca olvidaría por el resto de su vida. Pronto cayó la noche. Su tío había planeado todo. Cuando llegó el momento, ataría a Damien de antemano. Lavinia se preparó para escapar. Damien sabía que después de irse, tal vez nunca volvería a ver al tío fantasma. Prometió a su madre que después de que se fueran, volverían a ver ese lago, y en ese momento, su tío se preocupó repentinamente. Si algo cambiara esta vez, temía que le ocurriera algo a su sobrina y a Damien. Esta era la única oportunidad de escape de Lavinia. Se mantuvo la mano de su tío, no importa lo que sucediera, tuvieron que intentar. La riqueza y la reputación no significaban felicidad. Estaba segura de que incluso si el duque descubriera que Damien era su hijo, no le importaría tanto. De repente, su tío oyó un sonido en la puerta. Cuando lo abrió, era Melissa, que parecía aterrorizada, que por accidente había oído que Madame planeaba huir, que su tío se inquietó y que Melissa se lo diría al duque. La mujer que estaba delante de él era muy sospechosa, había sido una vez la única criada de Lavinia, y después de que su sobrina desapareciera, regresó a su ciudad natal, pero ahora estaba trabajando aquí de nuevo. Hace 5 años, alguien debe haber estado informando de cada movimiento de Lavinia, a ese sexo estéril. Melissa debe haber estado del lado del sexo antes. La razón por la que el duque la mantuvo debe haber sido para vigilar a su sobrino. Al oír esto, Melissa lloró y suplicó perdón a la señorita Lavinia. Aunque Lavinia estaba sorprendida y decepcionada, ella la perdonó. Melissa no era una chica mala. Pero perdonarla era una cosa, no gustar a Melissa era otra. Una tormenta venía, mañana por la mañana, todo estaría en caos, siempre y cuando subieran al bote de pesca antes del amanecer. Podían escapar del aviso del duque y salir de este lugar. En cuanto a Melissa, ya no importaba si hablaba o no. Al lado de la ventana estaba el duque, esa mirada afectuosa era algo que alguna vez había deseado, pero ahora no tenía nada que perder. Una vez a bordo del bote, la condesa Lacay dijo en voz baja que el pintor ya estaba esperando en la orilla. El pintor sintió que algo no estaba bien en la atmósfera. Lo mejor sería decirle a los sirvientes y que la señorita Lavinia volviera de inmediato. Luego vio a Lavinia revelar una sonrisa genuina. Se apresuró a conseguir su lienzo. Tommy llamó a la puerta del duque con una carta en la mano y la señorita Lavinia le había instruido que cuando la campana sonara a las 9:30, debía entregar esto al duque. El duque abrió la puerta y preguntó qué era. Justo cuando estaba a punto de despegar la nota, una criada corrió en pánico y le dijo que algo le había pasado a la señorita Lavinia. El bote en el que estaba había sido arrastrado por la tormenta. La condesa Lacay estaba llorando junto a ella y dijo que vio con sus propios ojos las olas tragar el bote entero. Los ojos del duque se secaron ligeramente cuando otro criado corrió hacia ella. Dijo que el equipo de búsqueda en la orilla había encontrado el bote de la señorita Lavinia, y después de una búsqueda implacable, todo lo que habían logrado recuperar eran los destrozados restos del barco. La ceremonia de compromiso del duque fue cancelada debido al trágico accidente. Los invitados, llenos de tristeza, se fueron cada uno. Al final, Lavinia y Damien nunca fueron encontrados. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Pasaron 2 temporadas, la isla entera estaba tranquila como si nunca hubiera ocurrido una tormenta tan furiosa. El duque aún no había encontrado el cuerpo de Lavinia. Todo lo que estaba atrapado dentro de él solo se había vuelto más pesado. El duque no creía que la mujer estuviera muerta,
La nota que dejó le preguntó al duque a qué momento deseaba regresar, y Zenón ordenó a los sirvientes que llevaran algo. El retrato de la señorita Lavinia acababa de completarse ayer y el pintor sentía que aunque la señorita Lavinia era inigualablemente hermosa, algo le faltaba, que parecía una muñeca cuidadosamente vestida. Después de agonizar por ello durante mucho tiempo, finalmente comprendió que la persona en la pintura necesitaba vida. El día que vio la sonrisa de la señorita Lavinia, ella era como una diosa de la vida, quemándose para que todas las cosas pudieran despertar y renacer. Según las sagradas escrituras de Clotia, la diosa Hernia, que gobierna la vida, simboliza la pureza eterna y la nobleza, que lleva el sacrificio y el ciclo de la vida. Ella representa a todos los seres vivos y también a un nuevo comienzo. Damien ya había llegado a ser bastante hábil en montar a caballo. Más adelante, Lorraine les estaba llamando a venir a comer. No hace mucho, que los tres viajaron juntos había sido demasiado conspicuo. Su tío todavía tenía algunas cosas difíciles que cuidar, así que se quedó atrás, se arregló para que su sobrina usara el nombre Diana. Y una vez que llegaron al puerto de Clotia, debían alojarse en una posada con un cartel rojo y vivir bajo falsos nombres a partir de entonces. Justo así, Lavinia y su tío se separaron a regañadientes, y se escondió en un pequeño pueblo en la vecina Clotia. La persona que siempre había apoyado a Lavinia se llamaba Lorraine, era amable y trataba a Lavinia como a su sobrina fallecida, lo que lo hacía especialmente protector de ella. Su manuscrito también estaba casi terminado, el pulido estaba casi terminado y no tardaría mucho en terminar. En el camino a casa, de repente notaron que la puerta principal estaba abierta, un hombre salió de adentro. Fue Sedley, el hermano menor de Lorraine, quien siempre se había quedado en el extranjero investigando insectos. Esta fue la primera vez que los dos conocieron a Sedley, y él miró fijamente a Lavinia. Desde ese curioso primer encuentro con Diana, Sedley ya había estado en la casa durante 10 días. Aunque en una finca tan grande, los dos no se encontraban a menudo. Cada vez que Sedley veía a Diana, lentamente se dirigía hacia ella, dejando a Lavinia bastante avergonzada. Aunque Sedley le había causado algunos problemas, esto era, después de todo, la casa de otra persona, por lo que no podía decir mucho. Hablando de Sedley, Lorraine dijo que había una gran brecha de edad entre ellos, por lo que prácticamente lo había criado como un hijo. Sedley era un poco excéntrico, pero muy inteligente. Tenía una memoria fotográfica. Más tarde, se interesó por las aves y se convirtió en profesor asociado en una universidad extranjera, pero su padre esperaba que Sedley ayudara a su hermano a cuidar el negocio familiar. Sin embargo, Sedley ganó una suma de dinero a través de su conocimiento, luego dejó de lado las expectativas de la familia y su puesto de profesor, y se obsesionó con los minerales. Luego, en solo un año, obtuvo una maestría. Se dijo que ahora se estaba preparando para los estudios de doctorado. Viendo eso, su padre no tenía más remedio que renunciar, simplemente todavía no era muy maduro. Ya tenía 32 años, pero nadie sabía cuándo se casaría y tendría hijos. Lorraine quería tener nietos. Después de terminar su tarea, Damien quería ir a la mina con su hermano Sedley. Sedley se acercó y dijo que desde que el niño llegó aquí, aparte de la granja fuera de la finca, no había ido a ninguna parte. Había tantos lugares hermosos aquí. Sería un desperdicio pasar todo el invierno así. Lavinia estaba preocupada. La salud de Damien todavía no estaba muy buena, así que dijo que no, simplemente era demasiado peligroso allí. Sedley dijo que estaba siendo sobreprotectora, como una madre nerviosa. Furiosa, Lavinia le dio una bofetada en el acto. Había algunas cosas que no decías delante de un niño, algunas cosas que nunca debías decir, con lo cual se dio la vuelta y se fue con Damien. Lorraine le dijo a su hermano que fuera a disculparse de inmediato, pero Sedley se quedó en blanco y dijo, pero las gallinas son útiles y frescas. Lorraine dijo que no. Se parecía exactamente a la difunta Angel. Tan parecida, podrían haber sido gemelos, y ambos habían sido prometidos del duque de Divens. Diana era la sobrina de su benefactor. Si su hermano tenía la intención de jugar con ella o molestarla descuidadamente, Lorraine estaría muy enojada. Sedley prometió que no estaba jugando con ella, aunque al principio simplemente se había preguntado cómo la heroína de una trágica historia había terminado en un pueblo de montaña tan pequeño e incluso se hospedaba con parientes de la difunta prometida del duque de Divens. Lorraine dijo impotentemente que si Lavinia no le gustaba, debía renunciar de forma clara y decidida. Sedley sonrió y dijo que estaba confiado en el lado de Lavinia. Antes de que se diera cuenta, había escrito todo el camino hasta el amanecer. En ese momento, se llamó a la puerta. Cuando la abrió, había leche y huevos recién entregados. Desde entonces, cada mañana había una tarjeta, junto con huevos y leche frescos, colocados fuera de la puerta de Lavinia. Esta vez, las flores habían sido enviadas. Esa persona siempre entregaba comida en Cockcrow. Si quería saber quién era, todo lo que tenía que hacer era esperar y ver, así que al día siguiente, en secreto estaba vigilando afuera de la puerta. Claro, encontró a alguien allí, eran Sedley y Damien. Su hijo corrió felizmente y dijo que todo había sido idea del hermano Sedley, ya que la madre siempre saltó el desayuno y se quedaba en su habitación escribiendo. Habían pensado en este plan. Sedley había escrito las notas. Movido, le dio las gracias. Sedley cambió de tema y le preguntó si Lavinia quería probar ordeñar vacas juntas, si sabía cómo.
Eso es. Lavinia estaba llena de confianza y hizo una apuesta con Sedley sobre quién podía ordeñar más. El perdedor concedería al ganador una petición. A partir de entonces, los tres se acercaron lentamente. Durante los días en que Lavinia estaba escribiendo, Sedley continuó ayudando a cuidar a Damien. El diamante en su mano era hermoso. Sedley dijo que en comparación con los diamantes, prefería las piedras del ojo de gato porque esas piedras contenían 8 colores diferentes. Por lo general, la piedra parecía simple y ordinaria, pero bajo el sol, emitió un brillo deslumbrante. En el pasado, Lavinia había encontrado al hombre ante ella incomprensible. Sedley le dio la joya como regalo para celebrar la publicación de su trabajo y también como disculpa por decir que era como una gallina. Lavinia sabía que también había ido un poco demasiado lejos en ese momento, no sabía de dónde había sacado el coraje de dar una bofetada así, ya que en ese entonces había sido la amante del duque, soportando las miradas de todos los días. La había atormentado por dentro, pero ahora debía estar viviendo como ella misma, no tenía que preocuparse en absoluto por lo que los demás pensaban, sobre todo delante de este hombre. Se sentía como si hubiera vuelto a ser una joven inocente. Sedley bromeó diciendo que ella era la segunda mujer que lo había golpeado, la primera había sido Lorraine. Mientras los dos se reían juntos, Sedley de repente se inclinó más cerca y dijo que había una pestaña en su cara. En ese momento, Damien llamó de repente a su madre. Lavinia alejó a Sedley y le preguntó a su hijo lo que estaba pasando. Damien estaba lleno de inocencia y dijo que había un problema que no podía resolver. Sedley le enseñó a Damien que cuando quería algo, debía decir que Damien obedecía y lo hizo. Lavinia se sentía incómoda. Después de todo, no era de ella dar. Sedley dijo que estaba bien si realmente se sentía mal por ello. Entonces, ¿por qué no ir a la ciudad juntos durante el fin de semana? Pronto llegaron al mercado. Sentados en el carruaje, los dos miraron por la ventana. Si esta fuera una cita, definitivamente ella no habría venido. El hombre que estaba delante de ella era difícil de entender para Lavinia. Después de bajar del carruaje, los dos fueron a una librería. Sedley la invitó a entrar con una sonrisa misteriosa. Esta fue la sección especial para la popular nueva escritora Diana, una excelente obra, que retrata vívidamente la vida de una niña común, pero el libro de Lavinia no había atraído la atención desde el principio. Su trabajo apareció por primera vez en una pequeña librería de pueblo dirigida por un conocido de Lawrence. Luego un reportero local notó su trabajo y publicó una reseña favorable en el diario local, que llamó su atención. En la novela, la heroína es engañada por un cruel dueño de fábrica en la ciudad y trabaja amargamente todos los días. Más tarde conoce a un hombre gentil y rico y los dos se enamoran profundamente. Pero debido a sus diferentes estaciones, se separan dolorosamente y después de haber soportado innumerables dificultades, la niña finalmente logra usar sus propios talentos. La historia era bastante común, pero el trabajo resonó con lectores de todas las clases sociales. Después de terminar el libro, Sedley sintió que tenía un enorme potencial, porque el protagonista en él era como una joya intacta, inherentemente radiante y capaz de sorprender a los demás. Sedley ya había querido conseguir su autógrafo por adelantado. Lavinia se sintió conmovida. Luego, después de visitar la librería, los dos comieron en un restaurante cercano. De repente, escuchó a la gente de cerca hablando de la prometida del duque, burlándose de Klein por haber perdido a 2 prometidas. Hubo rumores de que el duque había matado a sus prometidas y que para conmemorar a su esposa fallecida, había construido una tumba vacía en el mausoleo y la reconoció como la 14ª duquesa. Se estaba preparando para hacer público su retrato. Si eso sucediera, el duque probablemente la encontrara de nuevo. Sedley le cubrió el abrigo sobre los hombros y dijo que el tiempo era un poco frío, así que podían irse a casa después de terminar su comida. Pronto los dos regresaron en carruaje. Lavinia entró en pánico, sin saber si volvería a correr. Cuando Damien los vio regresar, vino a saludarlos felizmente. Lavinia agarró la mano de su hijo y dijo que debían empacar ahora. Tuvieron que salir de este lugar rápidamente, pero su hijo la empujó y gritó que no. No quería irse, no quería seguir ocultando su nombre y huyendo de un lugar a otro todos los días. El hermano Sedley estaba aquí, y también los pequeños ponis, se había apegado a este lugar. Damien se rompió de emociones y gritó que su madre no lo amaba. Lavinia se congeló. Sedley dio un paso adelante y le dijo que retirara esas palabras. Algunas cosas no se podían decir a la ligera, pero Damien no escuchaba nada y salió corriendo llorando. Sedley le dijo que dejara ir al niño. Una vez que se calmaría, volvería. Sedley derramó a Lavinia una taza de té caliente. El hombre delante de ella no le preguntó nada, también ella no dijo nada. Cuando se calmó, sintió que era el peor tipo de madre. Dijo que todo era para el niño, pero en realidad, era solo para sí misma. Nunca había preguntado qué quería el niño. En cambio, ella simplemente había asumido que estar con su madre era lo mejor. La que realmente no podía estar sin Damien era ella. Sedley sugirió que se sentara y hablara correctamente con el niño y preguntara qué pensaba Damien. Lavinia no sabía si debía decírselo, ya que el lugar donde habían vivido antes había sido el castillo del padre del niño, y huir de ese lugar también significaba huir de su padre biológico. Si ella decía la verdad, temía que el niño se equivocara aún más y pensara que su madre era una persona egoísta y terrible. Sedley sugirió que no necesitara decirle todo.
Desde el punto de vista de Damien, saber algo era mejor que no saber nada. El niño era muy inteligente. Shirley habló de su propia infancia, de cómo su vida había sido controlada por sus padres, que le dictaban todo. Ese amor asfixiante le había dejado incapaz de respirar, por lo que huyó al extranjero, pero eso no significaba que los odiaba. Pero cuando era joven y desobediente, nunca se había dado cuenta de ello. Al oírlo, Lavinia estaba muy agradecida. Todavía, tenía que irse. Si ese hombre la encontraba, las consecuencias serían inimaginables. Shirley sentía que huir para siempre no era una solución real, sino que tenía una idea que les permitiría evitar moverse y evadir al mismo tiempo la búsqueda de ese hombre. Hace mucho tiempo que había aprendido la verdadera identidad de Lavinia. El viento del mar era violento, el duque estaba de pie en la proa del barco. Fuera, todo el mundo decía que había matado a Lavinia. Este era el precio de la familia Divins manchada de sangre. Si realmente era un castigo de Dios o del diablo, deseaba que solo él lo sufriera. Dijeron que aquellos que murieran injustamente, si sus obsesiones eran lo suficientemente profundas, se convertirían en fantasmas y solo podían ascender al cielo una vez resueltas sus quejas. El duque creía que Lavinia también se había convertido en un fantasma. Después de todo, lo odiaba hasta los huesos, un hombre como una maldición, que había arruinado su inocencia y sinceridad. Él realmente deseaba que incluso si Lavinia existiera solo como un fantasma, eso todavía sería suficiente. Zeno dio un paso adelante y dijo que el retrato ya había sido hecho público. Una vez terminado el periodo de duelo, tendría que casarse con una nueva esposa y cumplir con su deber. El duque había pasado deliberadamente por Clotia, no solo para abrir una nueva ruta comercial, sino también porque el pintor había comparado a Lavinia con la diosa de Clotia. La expresión del duque se oscureció, tal vez ella se escondiera allí, y mientras no viera su cuerpo, nunca creería que Lavinia estuviera muerta. Después de todo, Lane la había encontrado y la había agarrado por el brazo, diciendo que nunca escaparía. Lavinia se despertaba, la luz del sol fluía calurosamente fuera de la ventana, recibió un grito de asustamiento. Tanto Lorraine como Shirley dijeron que se veía hermosa, y su hijo finalmente se calmó y vino a ver. Lavinia también admitió su propia culpa y se propuso que también se pintaran el cabello. Lorraine se acercó y dijo que solo necesitaban callarse por un tiempo. Shirley se acercó a ella y preguntó tranquilamente si podían hablar en privado. Una vez que estaban en una habitación por sí solos, Shirley dijo que había pensado en un método de escondite perfecto, una forma de que ella viviera completamente como Diana. Shirley le extendió la flor y le dijo que si quería un lugar perfecto para esconderse, podía pedir prestada la identidad de la esposa de Shirley. Ya hace mucho tiempo, Shirley había notado que esta mujer se parecía exactamente a su sobrina que había muerto años antes. Podría haberse quedado con su hijo y disfrutado de riqueza y lujo, sin embargo, había arriesgado su vida para huir al extranjero. Lavinia tenía talento para escribir novelas. Una vez publicadas, seguramente se convertirían en un gran éxito, aunque había un riesgo de ser descubierto. Shirley había pensado en una identidad que no sería cuestionada. El Estado le emitió documentos de identidad y prueba de residencia a su cónyuge ciudadano. Si ella quería cambiar su identidad por completo, convertirse en su esposa era la mejor opción. La expresión de Lavinia se convirtió en lamentable. Proponiendo con una flor arrancada de un jarrón, no había ni una pizca de elegancia en él, y no era romántico en absoluto. Lavinia tomó la flor y dijo que no estaría de acuerdo, porque Lavinia pensó que Shirley estaba bromeando, pero Shirley estaba hablando en serio. Al día siguiente, Lavinia estaba durmiendo profundamente cuando su hijo se arrastró y la despertó. Lorraine ya se había teñido el pelo dorado, y se veía adorable. Damien mencionó a Shirley. Desde ayer, el hermano Shirley se había quedado en su habitación y nunca había salido, ni siquiera había tocado la comida que quedaba fuera de su puerta. Lorraine había salido a la ciudad a primera hora de la mañana, diciendo que tenía algo que hacer. Lavinia sonrió. Los niños que no comen o duermen correctamente son niños malos. Fueron a regañar a Shirley juntos, así que los dos fueron a su puerta. Lavinia se preocupó de que Shirley todavía estuviera dormido, así que envió a su hijo primero y le dijo que trajera algo de comida. Mientras él se había ido, ella se deslizó tranquilamente hacia adentro y encontró a Shirley durmiendo en el escritorio. La luz del sol cayó sobre su rostro. La escena era pacífica y hermosa. Lorraine le había dicho una vez que Shirley era como un niño. Si no comió ni se durmió a tiempo, por favor ayúdenme a vigilarlo. La habitación era un completo desastre, y las cortinas ni siquiera habían sido dibujadas. Cuando escribió antes, probablemente también había estado así. Lavinia empujó a Shirley y le dijo que se despertara y comiera, y luego descansara en la cama, pero cuando Shirley se despertó, se negó a levantar, diciendo que todavía tenía mucho que hacer. Lavinia burló a Shirley, diciendo que era bueno que no hubiera aceptado su propuesta. De lo contrario, la persona extra a su lado no sería un marido, sino un hijo mayor de edad. Shirley se sentó repentinamente. Esta mujer malvada, Lavinia, lo había rechazado, y ahora decía cosas así. Lavinia sentía que Shirley todavía era demasiado joven, que merecía una mujer mejor y más hermosa, e incluso si Shirley bromeaba, no podía aceptar ese tipo de sentimientos. Pero el rostro de Shirley se volvió repentinamente serio.
Le gustaba exactamente el tipo de mujer que venía de un origen común, era inteligente y encantadora, e incluso tenía un hijo, y no necesitaba. Lavinia respondió de inmediato que todo este asunto era solo por ella. Pero Sedley realmente lo decía. Justo cuando la atmósfera se estaba volviendo delicada, afortunadamente su hijo se acercó y les dijo que todos fueran a ver a los animales. Después, Sedley actuó como si nada hubiera sucedido y jugó con el niño como de costumbre. Al poco tiempo se dio cuenta de una familia de venados. Damien estaba emocionado y quería acercarse para mirar. Sedley le dio algo de comida al niño y le dijo que no se acercara demasiado. Sedley y Lavinia miraban desde cerca, charlando ociosamente. De repente, Damien hizo un grito. Lavinia estaba tan asustada que no podía moverse. La primera persona que pasó por su mente fue Klein. Sedley ya había corrido hacia adelante y liberado la pierna del niño. Le dijo a Lavinia que se apresurara y llamara al médico. Él llevaría a Damien a casa primero y lo cuidaría. Lavinia se apresuró a encontrar al médico, incapaz de ignorar la voz dentro de su propio corazón. En ese instante, la primera persona en la que había pensado era todavía el duque. Después de examinarlo, el médico dijo que la lesión no era grave y que no dejaría una cicatriz. Simplemente no debería caminar durante los próximos días. Sedley se acercó para preguntar sobre la situación y solo se relajó una vez que supo que no era grave. Esta vez, todo fue gracias a Sedley. Ella había estado tan sorprendida que se congeló en el lugar y casi había causado un desastre. Sedley salió y le preparó una taza de té que llevaba el olor de la mugwort, una planta de su tierra natal, que Lavinia no había bebido en mucho tiempo. Sedley dijo que también le gustaba mucho el olor de este té. Cuando Lavinia entendió lo que él quería decir, ella escupió una boca de té. Sedley fingió no entender. Dijo que estaba hablando obviamente de té mugwort. Después de que Sedley hizo ese pequeño truco, ella no estaba tan tensa como antes. Sedley había sido atraída por el encanto de Lavinia, su primera novela publicada había sido un gran éxito, había dado a luz sola y había criado al niño con todo su corazón. Con rara seriedad, Sedley dijo que le gustaba Lavinia, que quería ser su esposo y el padre de Damien, pero al mismo tiempo no quería presionarla. Tal vez pudieran comenzar como amigos. Lavinia sonrió y estuvo de acuerdo. Sedley era feliz como un niño. Lavinia sonrió ligeramente, ya fuera por la voz constante de Sedley o por el olor del té de mugwort de casa. Nadie esperaba que Damien, que debería haber terminado su fiebre rápidamente, empeorara en cambio. El médico dijo que tenía una enfermedad rara sin nombre conocido. El niño ya había sido débil al principio y después de haber sido herido por la trampa, desarrolló una fiebre alta que probablemente había causado complicaciones. Lavinia se derrumbó en el suelo en un instante. Sedley preguntó si había alguna otra forma, y el médico dijo que había un medicamento especial del extranjero que podía aliviar la enfermedad, pero solo quedaban unas pocas píldoras. Las carreteras estaban bloqueadas y los carruajes no podían pasar en absoluto. En el momento en que Sedley oyó eso, dijo que se iría. Lavinia y Lorraine se quedarían con el niño. Lorraine no lo detuvo y en su lugar comenzó a preparar su equipaje. Luego Lorraine abrazaba a Lavinia y le decía que no se preocupara demasiado, todo iba a mejorar. Justo así, una semana después de que Sedley se fuera, cada noche, Lavinia cuidaba a Damien hasta el amanecer. A veces Damien recuperaba el conocimiento brevemente, pero una vez que la fiebre regresaba, volvía a quedarse aturdido y cuando el niño se despertaba, incluso le preguntaba dónde estaba el hermano Sedley. Si no hubiera sido tan intencional entonces, el hermano Sedley no habría tenido que enfrentarse al viento y la nieve para recoger el medicamento. Lavinia tomó la mano del niño y dijo que el hermano Sedley volvería pronto. Lorraine se acercó y preguntó sobre la condición de Damien. La carta y el medicamento que Sedley había enviado ya habían llegado, se había herido el pie en el camino y no tenía manera de regresar por el momento. La niña también quería saber cómo estaba el hermano Sedley, a quien Sedley había dicho antes que no le ocultaba nada, así que le dijeron a Damien la verdad. El niño le pidió a su madre que fuera a buscar al hermano Sedley, que siempre había sido una excelente escritora y que seguramente llegaría a salvo, y con Lorraine aquí, él estaría bien por su cuenta. Lavinia se aceleró. Iba a la capital para ayudar a Sedley a encontrar el medicamento y traerlo de vuelta para salvar a Damien. Mientras tanto, la gente en la sala de asambleas ya se estaba volviendo irritable. Era casi el amanecer y esa persona aún no había venido, y peor aún, se decía que no era el propio duque quien había venido esta vez, sino su representante, y cuando llegó el amanecer, justo cuando estaban a punto de salir, el sonido de la puerta que se abría se escuchó desde la entrada. Alguien entró de lejos contra la luz. Después de todo, era el duque de Divins, y esta vez había traído un regalo. Todos lo abrieron con curiosidad, pero el anciano de cabello blanco estaba tan asustado que lo tiró de inmediato. Klein había sido seguido en el momento en que desembarcó, y ahora les había devuelto al hombre, ya que eran tan deshonestos. El duque sacó el medicamento y dijo que algo así era bastante escaso en su parte. El hombre con gafas trató de detenerlo rápidamente y ofreció al duque una disculpa sincera. El hombre delante de él era Owen, el único que no había enviado un espía para seguir. El duque siguió caminando hacia adelante y aceptó la disculpa del hombre. Luego lo llamó a solas. Había oído que Owen era el único ordinario entre ellos. Quería cooperar con el hombre. Mientras encontrara a la mujer en la foto,
se le daría el medicamento especial. Owen reconoció a la mujer de la fotografía de un vistazo, por lo que los rumores de que el duque estaba buscando a alguien de su pasado eran ciertos, pero antes de que el duque se fuera, Owen tenía una cosa más, una invitación. Por favor, los dos deben honrarnos con su presencia en nuestra residencia. En la estación de tren, Lavinia llegó a la capital. Sedley vino a encontrarla allí. En el momento en que Lavinia lo vio, el dolor se aceleró en su corazón. Había crecido tan hambriento. Sedley tomó su mano. El carruaje estaba justo delante. Debido a la medicina que Sedley había traído, Damien había mejorado mucho. Pero el medicamento para el niño aún no había sido aprobado. Importarlo aquí se contaba como contrabando ilegal, aunque los documentos de aprobación ya habían sido presentados. Se dijo que aún pasaría un año antes de que se otorgara la autorización formal. Si eso sucediera, el medicamento que Sedley había encontrado la última vez no estaría lo suficientemente cerca. Afortunadamente, Sedley había obtenido una invitación a un baile enmascarado organizado por una persona muy influyente en este lugar. Lavinia quería usar la reputación de la escritora Diana para entrar en los círculos sociales de la capital. Sedley estaba preocupada de que su identidad fuera expuesta. Lavinia dijo entonces que disfrazarían su identidad y la harían fingir ser la esposa de Sedley. Por parte del duque, también había llegado una invitación. Owen tenía una hija que ya había alcanzado la edad de casarse. Parecía que estaba tratando de crear una oportunidad para ellos, aunque era un truco torpe, era raro tener el tiempo, así que podría ir a echar un vistazo. Lavinia y Sedley fueron a una sastre para preparar la ropa necesaria para el banquete. Sobre la base de su apariencia, el dueño de la tienda preparó 3 vestidos. Lavinia instantáneamente se sintió presionada. Estando detrás de ella, Sedley dijo que no había necesidad de preocuparse. La belleza de una persona no tenía nada que ver con la apariencia o la ropa, fluía naturalmente de la forma en que uno hablaba, se comportaba y daba la impresión. Las ropas eran solo una pequeña muestra de sus sentimientos. En el camino al baile, Sedley explicó qué tipo de comerciante era el anfitrión. Su disfraz era bastante famoso porque hubo un evento sorpresa durante el baile. Al principio, era como cualquier disfraz normal. Todos se presentaban y socializaban libremente, y luego, cuando llegaba la medianoche, las luces se apagaban durante 10 minutos, y todos buscaban a su compañero en la oscuridad. Y si la persona delante de ti resultó no ser tu pareja original, entonces todavía tenías que besarla. Lavinia se sorprendió al escuchar esto. Sedley explicó que en un entorno como este, la gente ocultaba su verdadera identidad. Así que se hizo más fácil revelar sus secretos. Una vez que llegaron al baile, se presentó a todos precisamente como la señora Sedley. Todo el mundo supuso que venía de una formación artística y estaba muy interesada. Una de las damas se burló de Sedley por haberse casado. Después de todo, él siempre se había opuesto fuertemente al matrimonio antes. Se preguntaron qué clase de mujer debe ser su esposa para hacer que Sedley se rindiera. Lavinia se encontraba en una posición difícil. Afortunadamente, Sedley intervino para sacarla de ella, diciendo que los dos habían registrado su matrimonio y que aún no habían celebrado una boda. Lavinia se preocupó de que pudieran parecer groseros ahora mismo, pero Sedley la consoló y dijo que estaba bien. Lavinia estaba un poco nerviosa. Sedley dijo que en un momento como este, lo más importante era mantener la calma. A partir de ahora, se separarían, en comparación con moverse juntos como esposo y esposa. Esto haría que las personas bajaran su guardia más fácilmente. 10 minutos antes de medianoche, debía ir a la terraza a la izquierda, donde se escondía detrás de las cortinas y Sedley también se dirigía allí. Usando la excusa de recopilar material para una novela, Lavinia comenzó a preguntar por información y alguien le recomendó que le preguntara a Owen, el anfitrión de este banquete. A la superficie, parecía un hombre de negocios respetable, pero detrás de escena, estaba recolectando todo tipo de dinero sucio. Esta era una información importante. Se volvió para irse, planeando decirle a Sedley. Sin embargo, antes de que se diera cuenta, ya era hora del evento. La sala de banquetes estaba oscura y perdió su oportunidad de llegar a la terraza a tiempo, por lo que solo podía sentir su camino hacia adelante. A mitad de camino, un hombre de pelo rojo agarró su muñeca y trató de forzarse a ella. En el momento crítico, afortunadamente, apareció otro hombre que dejó inconsciente al hombre de pelo rojo. Al principio, pensó que era Sedley, pero cuando miró de cerca, no lo fue. Quería irse de inmediato. Sin embargo, el hombre le envolvió directamente los brazos desde atrás e incluso llamó su nombre, Lavinia. Klein se inclinó cerca de su oído, suplicándole que no huyera de nuevo. En ese momento, vinieron voces desde afuera anunciando que el tiempo había terminado y que el evento había terminado. Luchando para levantarse, Lavinia escapó directamente a través de la ventana, pero fuera, Owen estaba de buen humor, y este baile de mascarada había sido un éxito total y todos los invitados